Entre tú y yo no creo que esto sea una buena idea. Demasiada información incluso para 3 horas. No son 3 horas facilitas, son 3 horas muy densas y de muchísimo nivel de concentración y de muchísima información. No me hago responsable de ningún dolor de cabeza. Vamos. Lo primero y quizás más importante, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen las cosas? ¿De dónde viene el Open Plan? ¿Y cuál es el primero que vemos? El primero, maestro de maestros y uno de mis favoritos y favoritos de muchos, Frank Lloyd Wright. 1900-1920. Es el primer momento histórico que aparecen esos espacios que comunican comedor, salón y la chimenea en viviendas más modernas. En los años 50 y 60, posguerra, aparece Great Room, que es en el momento en el que el televisor pasa al centro y deja de ser de zonas de servicio. Y es en los años 70 cuando realmente se tiran literal los muros abajo para integrar la cocina como parte del salón. Muchas veces se considera que es por problemas de espacio, pero no, realmente el hecho de tirar los muros abajo viene en los años 70 y de esa integración, de no tener el servicio, no tener la cocina apartada y no vinculada con el resto de la casa. Y de esta manera un flujo más visual y esa conexión con el hogar, no como esa zona de servicio, sino como un todo unido. Ahora, ¿por qué lo mantenemos en el 2025? Por varios motivos. Flujo social. A la gente le encanta socializar entre las zonas comunes y la cocina. Supervisión infantil. Es bastante común que las familias quieran tener a los hijos, especialmente en edades tempranas, controlados y que estén en ese rango de visión. Aprovechamiento de los espacios útiles. Con los Open Plan se eliminan bastante los pasillos y se gana ese espacio. Y facilita muchísimo la iluminación y la ventilación cruzada. Al juntar esas dos dependencias es más fácil que ambas tengan iluminación natural y tengan ventilación. Que a la hora de separarlas independientemente puede ser que la iluminación y la ventilación en una de ellas, normalmente en la cocina, fuera sacrificada. Y riesgos y soluciones. El primero, el olor, los olores y las grasas. Para eso es muy importante invertir en electrodomésticos. De hecho, ahora mismo estoy creando un proyecto que tenemos, el Open Plan, pero el cliente también quiere una cocina de servicio secundaria para poder cocinar allí las cosas con más olor y con más elementos y que no invada todo el espacio. Si nosotros solo tenemos un Open Plan con la cocina y el salón, es importante invertir en los electrodomésticos que ayuden en que se limite ese olor lo máximo posible y prestar atención en el momento del diseño a la ventilación y ventilación cruzada si es posible. Y otro problema, el orden visual. Sí hay que tener muchísima precaución en cómo disponemos todo, cómo colocamos todo para que el espacio no nos ahogue. Tiene que ser un espacio donde estemos cómodos, ampliamos, pero tiene que estar bien diseñado y bien estructurado para que nos dé esa paz. Sí, los interiores se auditan y auditar un espacio es importantísimo. El propósito de la auditoría es entender el espacio por todos lados, no invertir ni un euro, ni un pound, ni un dólar, absolutamente nada, hasta que no entendemos el espacio por completo. Uno de los errores más habituales es confiar simplemente en un plano antiguo o en nuestra percepción visual. Como decía Peter Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar. Así que hay que medir, hay que tomar nota de todo, hay que entender la iluminación, hay que entender la orientación, si es norte, si es sur, hay que entender el flujo, hay que entender la acústica, auditar espacios en los que queremos desarrollar proyectos es casi más importante que el proyecto. Y necesitamos esa información porque cualquier dato obtenido es criterio para una decisión que queramos tomar mañana. Que quede clarísimo, los espacios hay que auditarlos. Todos los elementos, recovecos, todo lo que podemos encontrar en el espacio, apúntalo y tenlo clarísimo porque lo vas a necesitar más tarde. Y todo eso no cuesta absolutamente nada de dinero. Y da igual que lo hagas con herramientas y software extremadamente evolucionados como con un papel y un boli y tomar notas y analizar. Tomar nota de absolutamente todo lo que puedas, auditarlo al máximo, hacer fotografías de absolutamente todo, especialmente si es un espacio en el que no puedes acceder constantemente. Todo lo que puedas tomar, todas esas fotografías 360. Tenemos que entender por dónde sale el sol, por dónde se pone, si es de mañana, si es de noche, si hay espacios muertos, si hay pilares, si hay elementos estructurales que luego se pueden convertir a lo mejor en elementos que podemos usar para almacenamiento. Y toda la información que puedas adquirir de ese espacio, manténla como oro, porque es oro.
¿Los interiores se auditan? Sí, se auditan. Y si no lo hacías antes, desde hoy sabes que los tienes que auditar. Y en nuestro Open Plan tenemos que auditarlo. ¿Qué quiere decir mapear? Crear mapas, crear zonas. Los interioristas y los arquitectos muchas veces cuando se enfrentan a una planta, en vez de analizar el espacio y empezar a poner sofás o empezar a poner sillas y mesas, mapeamos y mapeamos actividades. Quiere decir, cuando tenemos nuestro Open Plan vamos a tener una actividad que es la zona del comedor, una zona del descanso, una zona de la cocina. Y en el Open Plan jugamos con esto y jugamos con estas bolitas y con esos espacios para decidir dónde lo queremos. Recordad, auditamos y entendimos por dónde sale el sol, dónde están las ventanas, la ventilación, y con esa información ahora empezamos a mapear y a crear esas actividades. Y esto es absolutamente infinito y es maravilloso que todos tengamos prioridades diferentes o ideas diferentes. Podemos jugar con la cocina hacia las vistas, el comedor hacia las vistas, la zona del salón hacia las vistas. Podemos jugar con infinitas opciones y la verdad, todas van a ser correctas y todas van a ser erróneas. En realidad hay que hacer muchísimo análisis de cómo vivimos nosotros. No hay que implementar lo que ha hecho nuestro vecino porque nos gusta, hay que intentar entender muchísimo cómo vivimos nosotros para integrarlo en nuestro espacio. Y en este mapeo de actividades es importante entender pues si estamos muy conectados con el exterior o queremos estar conectados con el otro lado de la casa y desarrollarlo para nuestras necesidades. La explicación de mapear actividades hecha. Y para ti, yo diría que ahora deberes. Si estás involucrada o involucrado en un Open Plan, en el diseño de esto, a ver cómo sería ese mapeo de actividades y qué decisiones tomas. ¿Cómo definimos el estilo de nuestro Open Plan? Para esta parte a mí me ayuda más. En vez de dar calificativos al espacio para definir mi estilo, me funciona mucho mejor dar valores que etiquetas. Me explico. En vez de decir un espacio lujoso, me gusta más decir cómo consigo el estatus. O en vez de decir un lugar calmado, me gusta más decir cómo consigo esa serenidad. Me suele ayudar a asignar valores al espacio para definir el estilo. Y a la hora de definir el estilo de nuestro Open Plan, también podemos jugar con las 3 Cs: color, curva, concepto. Me explico. Color, colores neutros, colores oscuros, colores claros, colores llamativos, energéticos, serenos, y coger ese color como parte de nuestro Open Plan. Curva formal, que es básicamente la geometría, esa línea, esa forma. ¿Queremos que sea una línea recta o queremos que sea una línea más curva y más orgánica? ¿Queremos que nuestro Open Plan sea más brutalista o queremos que sea muchísimo más minimalista? Y con eso lo metemos en la cajita. Y el contexto, ¿dónde está ubicada nuestro Open Plan? ¿Está en Londres? ¿Está en Nueva York? ¿Está en una casa de campo? ¿Está en el Mediterráneo, en Grecia? ¿Dónde está nuestro Open Plan? ¿Dónde está nuestro proyecto para que dé el concepto? Y con estas 3 Cs, el color, la curva y el contexto, elegimos algunas fotos. Hacemos un mood board de 6 fotos. Y esas 6 fotos que no sean de interiores, porque estamos definiendo el estilo. Podrían ser de arquitectura, pueden ser de producto, pueden ser de piezas u obras de arte. Y al mezclarlas y juntarlas, si no pega con nuestro estilo, la descartamos. Con esto ayudará muchísimo a definir el estilo del Open Plan. Ahora sí, entramos en nuestro mood board de nuestro Open Plan, de nuestro espacio, de nuestro interior. Ahora ya tenemos el estilo definido, ya lo hemos digerido. Es importantísimo a veces dejar pasar el tiempo y digerir las cosas un poquito. Y con el estilo ya digerido, yo recomendaría hacer una mezcla de las dos cosas, tanto de cosas digitales como de cosas reales. Y obtener material, obtener fotografías, obtener materiales y empezar con esa mezcla y con ese juego de unos elementos y otros elementos, y en realidad aunque no tenga nada que ver con la cocina o no tenga nada que ver con el salón o no tenga nada que ver con el comedor, da exactamente igual. Coger el material, coger el concepto y mezclarlo es buenísimo para generar nuestro mood board, para generar todos esos elementos que nos gustan, que van en línea con el estilo, que probablemente podremos utilizar antes o después, porque
Hemos auditado nuestro espacio, sabemos los recovecos que tenemos, hemos mapeado nuestro espacio, entonces seguramente ya sabemos qué va aquí y qué va allá. Y ahora con todo este material y con todo este elemento empezamos a generar ese mood board e intentamos desde ya buscar ese actor protagonista en nuestra cocina, en nuestro salón, en nuestro comedor, en nuestro open plan. Hay algo que tiene que chillar, hay algo que va a ser el que decide. Hay algo que es más protagonista y ayuda muchísimo mezclar todos estos elementos y todos estos componentes para llegar a ese sentimiento de eres tú ese elemento, eres tú ese concepto que va a chillar en mi espacio. Paleta cromática. Importantísimo. Regla 60-30-10. En nuestro espacio, en nuestro interior. Lo podemos aplicar casi a todo. En el Open Plan lo podemos aplicar a los materiales, a las texturas, al mobiliario, absolutamente a todo, pero a los colores y a la paleta cromática que vamos a desarrollar 100%. Nuestro espacio va a tener un color dominante, un color que es el 60%. Ese 60% da la paz, da el lenguaje, da el sentido al espacio. Tenemos otro color dominante que es el 30%. Ese 30% es el contraste. A lo mejor es en ese chillido que metíamos como elemento en el mood board, o a lo mejor es en la mesa, o a lo mejor es en el sofá, o simplemente las piedras o los acabados de la cocina. Ese 30% es imprescindible en el desarrollo de este Open Plan. Y dentro de esta gama cromática, 60-30, dejamos el 10 para ese toque, para ese detalle, para ese algo que da al espacio un detalle sutil, pero normalmente este 10% cambia muchísimo el espacio. Es el que lo hace y lo define de un espacio a un espacio B. Y es importante porque tanto el 60 como el 30 como el 10 definen mucho el lenguaje de nuestro proyecto y el lenguaje de este Open Plan. Y analizando la gama cromática, yo recomendaría analizarla de día, de noche, con sol, con lluvia, porque nuestros espacios cambian muchísimo según la iluminación y lo que tengamos alrededor. Y es muy habitual que tomemos todas estas decisiones de día, pero hay que entender que las casas y los espacios también se apagan y también se viven de noche o se viven con unas iluminaciones muy bajitas. Es importante que este análisis cromático se haga tanto para entenderlo de día como para entenderlo de noche. ¿Y cómo conseguimos definir los espacios si hemos tirado los muros? Creando jerarquías y analizando muy bien los espacios. Ya hemos mapeado las actividades con anterioridad y ya sabemos dónde se va a comer, dónde se va a descansar, dónde se va a cocinar. Y ahora cómo creamos esa jerarquía y esa determinación en el espacio, en un espacio abierto. De muchas formas. Las más fáciles, el suelo y el techo. Tanto si queremos crear continuidad para quizás ampliar el espacio o todo lo contrario, queremos hacer división para clasificar perfectamente las zonas, el techo es un lugar perfecto para hacer esa división porque con molduras y con separaciones creas una división en el espacio de manera inmediata. El suelo, lo mismo. Si queremos ampliar todo junto, si queremos dividir, se puede jugar en el suelo y se puede hacer cambio de material. Ahora mismo estoy diseñando un open plan que es muy grande y para definirlo, tanto cocina como comedor van con piedra, pero la zona del sofá va con madera. Y de esa manera definimos un poquito las zonas. Y no os olvidéis de los muebles. Los muebles también son perfectos para crear esas barreras visuales. Funciona de maravilla poner una cómoda detrás del sofá. Sin quererlo, no solo generas ese corte, sino que también se empieza a diseñar más el espacio con una intención y da almacenamiento y servicio para poder poner un vaso, etc. Y la iluminación juega un papel importantísimo en el diseño de Open Plan. Para mí es clave el poder separarla. De nada sirve tener un Open Plan perfectamente diseñado y maravilloso y que de repente todos los circuitos estén juntos y no podamos hacer nuestras diferentes zonas para poder relajarnos o disfrutar el espacio con diferentes atmósferas. Porque realmente que el espacio sea abierto no quiere decir que no se vaya a disfrutar de manera independiente en diferentes ambientes, en diferentes circunstancias. Así que el Open Plan es maravilloso. Conseguir esa jerarquía y esa diversión en el Open Plan es importantísimo para conseguir el éxito en este tipo de diseños. No voy a estar todo el día diciendo lo importantísimo que es medir y luego no decir cómo se mide o cómo mido. Y la verdad,
es que lo que no se mide bien no se puede diseñar bien. Y eso es así. Uno de los errores más comunes en la toma de datos o en el replanteo es olvidarnos de información, no tomar los datos correctos, no tomar los datos adecuados, irnos, quizás a veces ni siquiera poder volver y que nos falten datos, que nos falten medidas. Así que es muchísimo mejor en estos casos que sobre a que falte. Y a la hora de medir es importantísimo evitar medir en 2D y hay que medir siempre tridimensional, en 3 dimensiones. Por ejemplo, una ventana. Una ventana es facilísima reconocerla en planta y localizarla en cuanto a relación con paredes, pero esa ventana también tiene una relación con el suelo, una relación con el techo, una relación en lo ancho y una relación en la profundidad. Incluso hay que mirar y medir si la ventana está en el interior, en el medio o en la parte exterior. Y eso aplica absolutamente a todo. Aplica a los peldaños, a la altura, a la huella, a la contrahuella, a todos los elementos estructurales existentes, a todos los elementos de instalaciones existentes, ya sean radiadores, rendijas de ventilación, absolutamente todo hay que medirlo. Y es importantísimo medir siempre con referencias a puntos estructurales o a un punto común, o en ciertos puntos tomar varios puntos de referencia, porque muchísimas veces se mide y se toman medidas aisladas y esas medidas no refieren a nada. Y una medida que no tiene referencia es lo mismo que no tener medida. Hoy mismo me han enviado a mí unos planos dimensionados y algunas de esas dimensiones no tenían referencia. Eso no lo va a poder usar el constructor para ejecutar en obra. Pues si tú vas a hacer un replanteo y tomas medidas sin referencia, sin poder dimensionar a un punto estructural o a una columna, si no cierras las dimensiones, si las dejas sueltas, te va a faltar información y es siempre muchísimo mejor cerrarlas. A nivel profesional se puede hacer de una manera extremadamente sofisticada. Hay láseres muy complejos que incluso ya funcionan y se integran con programas informáticos, ya sea ArchiCAD, Autodesk y todos ellos y muchos más. También hay láseres un poquito más sencillos que son accesibles casi como para cualquier usuario. Y siempre está el metro de toda la vida. De hecho, yo misma normalmente llevo un metro pequeñito que lo meto en cualquier sitio y lo tengo siempre disponible para tomar cualquier medida. Y si uno está en un proceso de reforma o rehabilitación, siempre ayuda muchísimo medir la palma de la mano y medir el pie. Y si llegamos a un espacio y tenemos que medir ese espacio y no tenemos ni metro, ni láser, ni nada de nada, podemos usar nuestra palma, podemos usar nuestro pie y tener una medida aproximada, que es suficiente a veces para saber si cabe el sofá o para saber si cabe la cocina en esa zona o tiene que ser en otra. Y esa medida guardada en el teléfono os aseguro que os puede sacar de más de un lío. Diagramas y circulación. Y me encanta porque a veces el interiorismo o la arquitectura interior se siente como más superficial, ¿no? Y realmente detrás del interiorismo hay una cantidad de geometría, de matemáticas, de ingeniería que es alucinante. Y es alucinante cómo afecta nuestro proyecto. Y para que los proyectos funcionen bien, uno tiene que poder fluir en el espacio de una manera muy cómoda. Y si no fluimos y hay obstáculos, tanto visuales muy grandes como en nuestra circulación, se convierte en un espacio muy desordenado y que no da esa paz. Y que no sabemos por qué, pero se siente incómodo. O no sabemos por qué, pero no se siente cómodo. Y hay ciertos números en realidad que sí podemos apuntar y utilizar. Por ejemplo, si queremos pasar por un espacio pues entre una pared y un elemento, es habitual dejar unos 90 centímetros para ese paso. E igualmente, entre un sofá y la mesa de café, 40-45 centímetros están bien para dejar esa circulación. Y cuando nosotros estemos haciendo nuestro open plan o cuando tú estés haciendo tu open plan, vuela. Vuela como un pájaro, mira la planta desde arriba y dibuja esa circulación. Haz esos movimientos para entender por dónde pasarías y para entender ese flujo que le estás dando al espacio. Y juega también a entender el orden visual. Entiende que no todas las piezas en el espacio son muros. Realmente un sofá no es tan alto como una pared o una mesa a veces es bajita. Pero sí tienes que entender que aunque las piezas no llegan hasta el techo, las piezas dan un cierto desorden y orden visual. Y cuando uno está volando, funciona muy bien hacer el ejercicio de ponerse en una esquina, en otra esquina, e intentar previsualizar qué es lo que vas a ver. Intenta hacer ese ejercicio de cuando yo esté aquí, por ejemplo, en este punto, ¿qué es lo que voy a ver? O si tengo la cocina orientada a las vistas,
estoy metiendo elementos que me tapan demasiado o en mi espacio a lo mejor hay una columna, intenta visualizarla, intenta saber que si estás aquí de pie el día de mañana cuando el proyecto esté terminado, si miras hacia allí va a haber esa columna que a lo mejor se puede utilizar para hacer algo, ya lo veremos más adelante, pero intentar crear ese núcleo y ese eje visual es importantísimo. Y en la cocina en concreto, que más adelante la analizaré en detalle, existe lo que llamamos el triángulo de trabajo. Es ese triángulo que une fregadero, cocción y refrigeración. Y esos 3 puntos normalmente tienen que formar un triángulo, porque es un triángulo de trabajo que ayuda muchísimo a que luego nos encontremos bien en nuestro espacio. Y para eso estamos aquí, para aprender a diseñar el espacio perfectamente y que luego no nos llevemos sorpresas. El lujo realmente está en la claridad y en el uso de cada metro cuadrado. Escogí Open Plan sabiendo que me metía en un reto un poquito complicado, pero es que al tener la zona de cocina, la zona de comedor y la zona de salón o de descanso, es súper importante hacer ese análisis que queda totalmente clarificado, que hay una jerarquía, que tenemos un elemento que llama más la atención, una presencia, un algo que es muchísimo más importante que el resto o para nosotros es más importante que el resto. Cuando hacíamos el mood board empezábamos a identificar cosas que nos encantaban y empezábamos a elegir al protagonista de la película. Pues esto es importantísimo. Dudaba un poco en contar esta historia porque me gustaría hacerlo como lo más neutro posible y no condicionar los estilos. Pero en un proyecto que yo estoy diseñando en este momento, mi protagonista, mi rey, mi todo de este Open Plan es la cocina. Y la cocina queremos que hacer con ella una auténtica escultura, queremos hacer como una obra de arte. El motivo es mis clientes y yo amamos la naturaleza, nos encanta la textura y al final les hice una propuesta un poquito arriesgada que les encantó. Entonces, al crear una estructura, al crear una cocina que es extremadamente potente, una isla que tiene tanta presencia, inmediatamente se convierte en el actor protagonista de la película. En ese espacio todo lo demás tiene que ser calmado. No quiere decir que sea aburrido y hay otros elementos que van a ser importantes y que le van a dar importancia al espacio, pero queda clarísimo cuál es el foco de mi espacio. Es ese foco que en este caso en concreto lo vemos desde la entrada y que da ese lenguaje a toda la zona del Open Plan. En vuestro caso, hay que hacer análisis parecidos. A lo mejor en otro estilo totalmente diferente. Esto consiste en encontrar a ese protagonista en cualquier estilo y todos los estilos de verdad que son válidos. Este estilo mío de integrar la naturaleza de esa manera tan dominante en el espacio quizás es un poco único, pero todos los estilos son aptos y válidos para cualquier proyecto. Más adelante a lo largo de esto os daré más ejemplos, pero al final materiales, techos, texturas, colores dan esa jerarquía. Recomiendo muchísimo echar un vistazo a John Pawson, maestro de maestros, en esto, en dar jerarquías de una manera muy sutil y muy exquisita y controlada. En realidad no quiere decir que todo tenga que cambiar muchísimo. Para mí, yo creo que dar esa jerarquía de una manera muy drástica es más fácil, es realmente un poquito más fácil. E intentar hacerlo de una manera muy sutil requiere de más, pues eso, de maestros como John Pawson que son capaces de llegar a ese equilibrio, pero cada uno a su nivel y con su conocimiento. Creo que es importante que quede claro esas actividades, la zona de cocina, la zona de comedor y la zona de descanso. Hay distribuciones y layouts que son comunes para Open Plan y que podemos aplicar a nuestro espacio. Esto, como siempre, es mejor no copiar y analizar el espacio. Y os pongo un ejemplo. En promociones inmobiliarias es bastante habitual que en la promoción en sí tenga elementos simétricos y que tenga, pues a lo mejor el piso A y el piso B, que son exactamente iguales, pero A es para un lado y B es para otro. Pues A y B tienen una orientación solar completamente diferente. Si las habitaciones de A están al este, las habitaciones de B van a estar al oeste. Si el Open Plan de A está al este, el Open Plan del B va a estar al oeste. Esto es importantísimo, porque el Open Plan del A, si está al este, tiene el sol de la mañana, pero el Open Plan del B, que está al oeste, tiene el sol de la tarde. Entonces, cuando analicemos nuestro Open Plan, tenemos que entender muchísimo y tener clarísimo nuestras especificaciones, nuestro flujo, nuestra visión, nuestra orientación. Y una vez que tenemos eso clarísimo, si partimos desde cero totalmente, los tipos de distribuciones que hay, L, paralelo, U y central. Utilizar uno u otro depende totalmente de tu espacio. Si quieres incrementar las vistas, si quieres
potenciar ese flujo, si solamente hay una ventana y quieres utilizar esa ventana. Es que todo lo que tenemos alrededor en realidad determina muchísimo lo que tenemos que elegir. Cuando uno empieza a hacer las cosas bien y a meter los elementos en la cajita, se da cuenta de que pues tampoco tengo tantas cosas que elegir, porque esto ya me lo determina la orientación, esto me lo determina el estilo, esto me lo determina el protagonista. Pues poco a poco, si ponemos todos esos componentes, casi pues tengo que poner esta opción, porque no quiero sacrificar las vistas, o porque no quiero sacrificar el flujo, o porque no quiero sacrificar X, o porque otra cosa es importante. Así que para decidir uno u otro hay que evaluar nuestro espacio y decidir qué queremos sacrificar o qué es lo más importante. Es verdad que la L se suele utilizar bastante en áticos para potenciar ese espacio abierto y el contacto con el exterior. Pero realmente eso no es verdad del todo, porque depende del espacio. A veces los espacios son tan grandes que se pueden jugar con todas estas composiciones y adaptarlas a nuestro espacio. Entonces mi recomendación para esto sería mirar y ver para mí qué es mejor. Quiero la L, quiero la U, quiero paralelo y que estén los dos lados enfrentados, quiero conectarlo con el comedor, que os lo cuento un poquito más adelante. Es cuestión de análisis. Y una vez que tenemos ese análisis, volvemos a volar. Volamos otra vez y miramos esas visuales y entendemos los volúmenes. Nos olvidamos de todo, nos olvidamos hasta de los materiales, pero sí intentamos entender los volúmenes, los elementos que van a tener presencia, los elementos que van hasta el techo, los elementos que son más bajos, y entendemos los bloques de masa de nuestro open plan. No tener muros no quiere decir que tengamos un caos absoluto, pero sí es verdad que tenemos que intentar encontrar esa paz en el espacio y dar esa tranquilidad. Ahora, lo prometido es deuda. ¿Cómo creamos esas limitaciones en nuestro espacio? De fuera para adentro, ¿vale? A nivel estructural, ya hay elementos que van a venir dados, que no podemos cambiar y que existen, ya sean pilares, ya sean cambios de techo, ya sean todos esos elementos de fuera, podemos utilizarlos para crear esas divisiones. Una vez que ya tenemos esa estructura, esa caja, podemos jugar con la materialidad, podemos hacerlo incluso extremadamente dramático. Ahora estoy haciendo un proyecto donde el techo de un open plan es todo en dorado, un dorado apagado, pero dorado. Jugar con la materialidad y jugar en lo que nos guste y nos sentamos cómodos. Con esa materialidad se juega para unir o para separar. También podemos hacer cambios en el suelo, podemos hacer cambios en las paredes, podemos jugar mucho con los elementos estructurales. Si ya tenemos una columna dada, puedes usar esa columna para hacer una especie de partición, para convertirla en una librería, para hacer que sea invisible. Al final es un poco la opción, entender la opción y decidir, ¿quiero potenciar o quiero calmar? Hace años en Bahamas teníamos un proyecto donde teníamos que meter la vinoteca y realmente no teníamos espacio para ella. Nuestro problema se convirtió en la solución perfecta para dar esa jerarquía, y en la zona del comedor pusimos vinoteca a un lado y vinoteca al otro lado, transparente con una estructura muy delicada, pero de esa manera inmediata creábamos la diferencia en el espacio, porque así dábamos esa jerarquía y dividíamos los espacios, y le encontrábamos lugar a la bodega que no teníamos espacio en el proyecto. Y eso pasa en infinidad de ocasiones. Los problemas y los hándicaps nos traen detalles de diseño que suelen funcionar muy bien y mejorar el proyecto. Y hoy en día es maravilloso porque tenemos acceso a un montón de medios y a un montón de información. Y para el interiorismo eso es increíble porque podemos investigar y luego trasladar a nuestro espacio. Para esto de crear transiciones, algo que está súper bien es el uso de engawa que utilizan en las construcciones tradicionales japonesas. Es una manera exquisita de crear esa transición. No quiere decir que tengamos que trasladarla exactamente a nuestro espacio igual, con los mismos materiales y con el mismo concepto. No, pero ayuda a entender ese momento de transición y luego cuando nosotros tengamos un espacio podemos decir, vale, pues si ellos lo hicieron así, a lo mejor yo quiero hacer esto pues en una transición en un hueco y a lo mejor en el paso de una zona a otra hago ese revestimiento en el espacio con otro material que da ese paso. Y funciona muy bien, la verdad, estudiar lo que otros hacen para luego aplicarlo a nuestro interior con nuestra interpretación y con nuestra materialidad y con nuestro estilo. Si incluso este concepto se podría aplicar de una manera extremadamente tradicional, no tiene que ser contemporánea y minimalista, es aplicar el concepto a nuestro espacio y a nuestro diseño. Los enchufes y los puntos de luz. Importantísimo.
Hace 2 días he estado en el Royal Albert Hall, aquí en Londres, y me impresionó tanto, tanto, tanto la teatralidad y el impacto que le daba a la orquesta, al pianista, al espacio, simplemente con la iluminación, que pensando en este open plan, decía: "Jolín, es que, a ver, no tan exagerado, pero en cierta manera nosotros podemos añadir esa teatralidad a nuestro espacio, podemos crear los focos, podemos crear ese punto de luz, podemos crear esos ambientes, podemos crear todas esas zonas con la iluminación y es importantísimo. También los enchufes son imprescindibles. Yo entiendo que hoy en día facilita bastante las luminarias portátiles que se pueden trasladar de un punto a otro. Sin embargo, si nuestro proyecto tiene sistema de iluminación inteligente con Lutron, Creston o cualquiera de estos o similar, tiene que estar conectado a esos paneles para que podamos controlarlo desde el teléfono, desde los pads, desde donde sea. Y si no cableamos en origen, no va a estar conectado. También es importantísimo el tipo de acabados que utilizamos y el tipo de elementos que ponemos en nuestro proyecto. Cambia el espacio por completo. De elegir unos medios, unos altos o unos súper altos, es que se entra en un espacio completamente diferente. Y es verdad que en el mercado hay auténticas virguerías y joyas, y si se puede meter un poco de presupuesto en esto, yo siempre lo recomiendo, porque cambia todo por completo. Para mí uno de los detalles más exquisitos y más bonitos es cuando el enchufe se hace en el mismo acabado de la piedra. Me parece una auténtica pieza de joyería trasladada al mundo del interior. Es algo tan simple, tan bonito. Me parece como la representación de la sofisticación, del detalle, de la pureza. No sé, es algo tan sencillo y tan simple que cuando consigo hacerlo en algún proyecto, porque obviamente implica un costo, me parece espectacular. Me parece que es como el diseño de interiores para mí es algo como que se puede exprimir, ¿no? Que se puede sacar jugo y jugo y jugo. Pues detalles como estos son como, jolín, qué bonito lo que se puede llegar a hacer con el diseño y cómo algo tan mínimo y tan simple puede llegar a ser tan extremadamente bonito. Y estos detalles de la iluminación y de la electricidad son claves. Por supuesto, la tonificación, los elementos, cómo la integramos, si la queremos visible, si no la queremos visible, eso también es muy, muy importante y lo veré más adelante. Pero al principio, muy al principio, hay que definir las zonas, hay que cablear, hay que hacer lo que llamamos first fix para poder tener puntos y hay que entender todos esos detalles y quizás analizar desde el principio y dar un poquito de presupuesto para estas cosas tan espectaculares. E igual que esto es espectacular, no hacerlo y olvidarnos de puntos y tener que hacerlo después da muchísimo trabajo y cuesta infinitamente más. Zonas de almacenaje integradas. Me encantan las estanterías, me encantan las carpinterías. Journey. Me rechifla porque o puede ser una maravilla que se convierte en ese elemento que cuenta nuestra historia, que es parte de nuestra vida, que es como casi nuestro libro abierto de quiénes somos, o muchas veces se convierte en ese lugar donde se lanzan cosas y poco a poco va destrozando el espacio, porque se convierte casi más en un almacén que en un display, que en algo de exhibir. Y es importantísimo diseñarlas y tenerlas en cuenta, porque al final nuestras carpinterías y nuestro almacenamiento nos ayuda muchísimo en el día a día. Ahora mismo estoy diseñando un proyecto en el que el cliente tiene hijos pequeños y no quiere tener todas las bebidas disponibles y accesibles y visibles. Así que de una manera muy discreta y motorizada utilizamos un elemento que cubre la zona donde están las bebidas y que las deja expuestas en el caso de que quieran ser utilizadas. Y así tan simple jugamos con el almacenamiento, con dejarlo expuesto, con esconderlo y hacer un poco lo que mejor le venga al proyecto. Además, las carpinterías y el almacenamiento ayudan muchísimo para potenciar la horizontalidad o la verticalidad. E igualmente, esto depende muchísimo de lo que queramos darle al proyecto, pero si tenemos un espacio con unos techos altísimos y potenciamos todavía más con unas carpinterías que alarguen más el espacio, incrementamos esas alturas de techos. O si tenemos un espacio enorme en lo horizontal e integramos estanterías que incrementan esa horizontalidad,
ampliamos todavía más el espacio. Así que hay que entender muy bien las carpinterías y pensar qué es lo que queremos darle al proyecto. ¿Queremos ampliar la horizontalidad? ¿Queremos ampliar la verticalidad? Y una vez que lo tengamos decidido, lo aplicamos a nuestro proyecto. Cuando uno está en una cocina que no está diseñada correctamente y no es ergonómica, no solo no se siente bien, sino que agota trabajar en ella, agota cocinar en ella y agota socializar en ella. En interiorismo y arquitectura de interior tenemos lo que denominamos el triángulo de trabajo. El triángulo de trabajo básicamente consiste en crear ese triángulo entre zona de fregadero, zona de cocción y zona de refrigeración. Y cada lado del triángulo tiene que medir entre 1,20 y 2,70 m para que sea un triángulo ergonómico y sin mucho obstáculo entre ellos. Y si no se puede hacer ese triángulo porque no hay espacio, porque no existe, se puede hacer una jerarquía lineal también. Esa jerarquía lineal sería lavado, preparación, cocción. Y de esa manera tenemos ese movimiento de lavamos, preparamos, cocinamos y no nos agotamos, porque si empezamos a mezclar y tenemos que ir para un lado y tenemos que ir para otro, puede ser un poco cansado y tedioso. Y para esto yo siempre recomiendo mirar a los mejores. Da igual el presupuesto, uno apunta a lo más alto o se inspira en lo más alto. Fabricantes como Volto, Rosana, Bofi, Smallbone son absolutamente increíbles. Y uno puede acceder a sus páginas web y mirar, buscar inspiración, entender los conceptos que aplican y ver cómo lo aplican. Y luego en nuestro espacio adaptarlo a nuestro presupuesto, a nuestro estilo y a nuestro diseño, que probablemente sea algo completamente diferente. Pero siempre está muy bien mirar a lo mejor de lo mejor de lo mejor para poder inspirarnos y poder intentar entender cómo podemos trasladar el concepto. No hay que hacer una interpretación exacta, hay que hacer un poco análisis del concepto e intentar entender cómo lo trasladamos a nuestro espacio. Y es que es verdad que siempre es mejor inspirarse de los mejores que apuntar a lo más bajo. Tipos de distribución de cocinas y cuál es el idóneo para nosotros. Espacios en L, ideal para 10 a 15 metros cuadrados y ayudan a una conexión visual, ampliar esa sensación de conectar con el resto. Espacio en U, necesita como mínimo 2,4 metros de ancho y es la solución perfecta para maximizar el almacenaje. Cuando uno hace espacios en U, no quiere decir que todos los muebles tengan que ser altos o que todos los muebles estén cubriendo el espacio por completo. Hay zonas que no tenemos que llegar hasta arriba, especialmente si tenemos ventanas. Y podemos jugar con la encimera y hacer las curvas. Al final, todas estas distribuciones también tienen su microanálisis dentro del análisis. Opción paralela, mínimo entre un frente y el otro frente, dejar 1,20 m para que no se convierta en un espacio incómodo. Y es una opción muy eficiente cuando a lo mejor tenemos una ventana al final y queremos optimizar esa luz. Cocinas con isla. Un espacio con isla se recomienda por lo menos dejar 90 centímetros de circulación perimetral. Y es una opción muy buena cuando queremos socializar. Y la cocina con península es una opción cuando los espacios son un poco más estrechos. Y en el diseño de cocina, de verdad, como en todo, hay que jugar. Algo que a mí me encanta y que últimamente he hecho bastante es hacer la isla y a partir de la isla alargar y convertir esa zona en el comedor. Y entonces se crea esa continuidad, se juntan esos dos elementos, se le da presencia a ese conjunto y quizás ayuda a aprovechar también el espacio. Al final esto es jugar, jugar y jugar y entender cuál es la mejor opción para nosotros. Porque es verdad que hay normas y hay medidas que tenemos que cumplir, pero también es verdad que aquí estamos para romper las normas. Y no romper las normas en cuanto a dimensiones e ir en contra de lo que marca la normativa. No, eso nunca, porque es que además, si no cumplimos la normativa a nivel de cocinas y cada país es diferente, puede ser que no den el final de obra. Así que cada uno tiene que mirar y supervisar muy bien la normativa local de dónde está su proyecto. Pero cumpliendo la normativa, también está muy bien jugar y romper las normas y a lo mejor enganchar la zona del comedor a la cocina o jugar con esas distribuciones y esos flujos de una manera que nos gusta a nosotros. Materiales para la cocina. Me encanta. La cocina está dividida en las carpinterías, en los salpicaderos, en las encimeras y los electrodomésticos. Los materiales que elegimos para nuestras cocinas cambian totalmente un proyecto. Mi recomendación para los materiales de la cocina es que sean lo más duraderos posibles. Y cuando optemos por materiales
que muestren el paso del tiempo, que hay muchos, ya sea el acero inoxidable, ya sean las piedras naturales, entender que es parte de su belleza. Si instalamos una piedra en la encimera de la cocina o instalamos un acero inoxidable en la encimera de la cocina, se va a notar el paso del tiempo, lo cual no quiere decir que esté mal, pero tenemos que entenderlo. Aquí las principales frustraciones vienen cuando la gente opta por materiales sin entender cómo funcionan. Si tú entiendes perfectamente el material y sabes cómo funciona y sabes la pátina que va a implicar en el proyecto, no hay problema. El problema viene cuando elegimos materiales que no sabemos cómo funcionan. Por ejemplo, en las carcasas, en las carpinterías, hay materiales que están hechos incluso para que no marquen las huellas de los dedos. Pues si no queremos ver huellas, es mejor optar por ese tipo de materiales. Las encimeras de piedra son preciosas, pero requieren mantenimiento. Si no queremos nada de mantenimiento, sería mejor optar por materiales sintéticos o porcelánicos o composites que tengan menos absorción y menos mantenimiento. Y entender nuestro estilo y qué materiales podemos aplicar. Ese estilo que hicimos muy al principio, ese mood board donde lanzamos cosas, ahí hay que volver. Hay que volver para entender que no nos desviamos del estilo, para recordar qué es lo que nos gusta. A lo mejor aquí es el momento de usar un poquito de bronce, de usar un poquito de textura, de usar microcemento. Da igual, si cada uno va a tener un estilo completamente diferente y todos son perfectamente válidos. Pero hay que entender muy bien el material y entender el conjunto de la cocina y nunca elegir los materiales de manera aislada. Nunca elegir una piedra y decir, esta es la piedra y la quiero así y ni siquiera verla. Hay que ponerla en posición, hay que ponerla donde se va a usar, hay que intentar verla con la distancia con la que veríamos. Hay que intentar verla en el conjunto con el resto de los materiales. Elegid todos los materiales juntos, la carpintería con la encimera y con el salpicadero, para poder entender el conjunto total de la cocina y su materialidad. Y si uno no tiene idea de materiales, siempre puede preguntar. Es más, aunque uno tenga mucha idea de materiales, siempre es bueno preguntarle al fabricante y preguntar al proveedor la resistencia al rayado que tiene en la escala de Mohs o si tiene protección contra manchas. Todas esas preguntas se pueden hacer al fabricante o se puede pedir la documentación del material y buscarlo nosotros. Y con toda esa información entenderemos si es apto para nuestro proyecto o no es apto para nuestro proyecto. Y a nivel tendencias, digamos, estamos en una época preciosa porque se lleva cada vez más el sentir el material y eso me parece maravilloso. Vivir en un momento en el que se exprime el material y se potencia la textura, la profundidad y el material es precioso. Y las cocinas a mí me parece un lugar maravilloso para jugar y achuchar el material y sacar la textura, el movimiento y todo lo que podamos del material y de la mezcla de materiales. La campana extractora, la reina del open plan, se vea o no se vea. En los espacios diseñados abiertos es importantísimo que tengan ese control del olor y de la extracción. Y aquí es muy sencillo, tenemos dos opciones, integrada no se ve o visible, que quizás si la hacemos visible puede ser nuestro protagonista de la película. Y a la hora de integrarla podemos tanto integrarla en las carpinterías como integrarla en la superficie. E integrándola en la carpintería se puede integrar de una manera muy sutil o darle un poquito giro para que dé detalle al proyecto, pero no necesariamente siendo muy importante. Otra vez más, esto es jugar, jugar y jugar. Y es verdad que muchas veces en los interiores tenemos el hándicap o el problema de que hay una salida o una extracción en un lugar donde no queremos. A lo mejor es en el medio del open plan y no se puede cambiar, no se puede poner en el suelo, no se puede hacer una extracción en la isla, queremos la isla en el medio, como sea, pero sí podemos tener esa limitación. En mi caso en concreto, yo diría, cuando realmente está en el centro y no se puede evitar de ninguna de las maneras, conviértelo en el foco. Porque de verdad que muchísimas veces grandes hándicaps y grandes problemas, si lo transformamos en el foco, se convierte en un detalle de diseño que puede hacer una cocina maravillosa. Si tenemos la posibilidad de instalarla donde nosotros queramos, hay muchos fabricantes que pueden ayudar en esto. Bora, Elica y Gaggenau yo creo que lideran en esa extracción que se puede integrar como parte de la vitrocerámica o parte de la zona de cocinar y preguntar. Yo que soy súper preguntona, además en las cocinas me encanta porque las cocinas normalmente, una tienda que vemos de cocina suele tener varios fabricantes de estructuras y varios fabricantes de acabados de encimeras y salpicaderos y tiene contacto con muchos electrodomésticos y muchas marcas de electrodomésticos. Y curiosamente no suelen ponerse de acuerdo. Algunos
recomiendan más unas, otros recomiendan más otras y no me llegan a explicar muy bien el por qué. Y si tuviera que elegir una favorita sería esas tres, Bora, Elika y Gagano. Probablemente diría que Bora, pero es verdad que todas estas cosas cambian tanto y evolucionan tanto que siempre es muchísimo mejor preguntar en el momento que se está haciendo el proyecto exactamente para saber si ha salido algo nuevo o algo no ha funcionado muy bien y entender muy bien cómo está el mercado en ese momento. Y entender nuestro espacio. Si tenemos a lo mejor una isla y no tenemos conexión al exterior, tenemos que hacer un filtrado dentro de esa isla. Si tenemos conexión al exterior, podemos jugar con eso. Si la conexión está limitada a una zona o una de las paredes, pues ya delimita dónde tiene que estar la zona de cocción. Y todo eso hay que entenderlo y hay que integrarlo en nuestro proyecto, porque es que al final, de verdad, si entendemos todo lo que tenemos alrededor y muchas veces cosas y elementos nos vienen dados, no nos quedan tantas opciones y nos queda adecuarnos a lo que tenemos y con esas opciones hacer lo mejor que podamos. Mobiliario de la cocina, las carcasas a medida o con un fabricante. A ver, esto es curioso y no hay un caballo ganador. Para mí no hay un caballo ganador, a lo mejor sí. A ver si llego a alguna conclusión en este vídeo. Normalmente cuando uno va a un showroom de cocinas o a una tienda de cocinas casi en cualquier lugar del mundo, a no ser que vaya a una específica, por ejemplo, si uno va a Cocinas Santos, Santos es fabricante. O si uno va a Cocinas Bofi, Bofi es fabricante. Pero salvando los que son fabricantes, normalmente en las tiendas de cocinas, los showrooms tienen diferentes fabricantes para su showroom y suelen trabajar con diferentes dependiendo del nivel y del tipo de cocina que quieran realizar. Por ejemplo, pueden trabajar con Hacker, que son alemanes, o pueden trabajar con Doka, que son españoles. Y el showroom en sí tiene convenio directamente con Hacker y tiene convenio con Doka. Y realmente ellos te van a presentar diferentes cocinas y ni siquiera quizás te hablen de los fabricantes que hay detrás. Pero cuando vas al showroom te pueden enseñar diferentes opciones con diferentes rangos de precio. Y de ahí viene, la respuesta es eso, porque ellos tienen diferentes convenios con diferentes fabricantes y todos ellos los amparan desde el mismo showroom. Es un poco complicado, no sé si he llegado a explicarlo bien. Y luego hay otro tipo que yo lo sacaría de este grupo, pero a lo mejor lo debería haber encuadrado en el primero, que son especialidad de cocina, pero como mucho más a medida y mucho más boutique. En Inglaterra hay varias, pero bueno, por dar unos nombres, La Serving sería una y otra sería Artichoke. Son empresas que están especializadas en el superlujo y que hacen cocinas a un nivel de detalle exquisito. Y por último está la opción de carpinteros o equipos que hacen el proyecto totalmente a medida en el espacio. Y cuando digo que no tengo caballo ganador, es que realmente no tengo caballo ganador, porque a todas ellas les veo pros y contras. Creo que cuando uno ya está acostumbrado a hacer muchas cocinas y hace cocinas habitualmente, muchas veces tienen muchos detalles que es un poco complicado llegar a conseguirlos con el local. Pero también creo que cuando uno trabaja con alguien local y puede hacerlo completamente a medida, se pueden conseguir detalles maravillosos. Y si tuviera que optar por una opción u otra, lo definiría el proyecto. Esto es lo que digo muchas veces, que el proyecto da respuestas. Aquí doy una respuesta totalmente. Si uno me dice, mi caso es este, Miriam, ¿cómo lo hago? Pues a lo mejor en tu caso haría una cocina Santos y haría ciertos elementos a medida con alguien local. Y si alguien ha visto, por ejemplo, el documental de los Beckham, estoy convencidísima que la cocina que tienen es Officine Bullo. Y me parece perfecta para ellos, me parece que les encaja perfectamente y es perfecto para ese proyecto. Y es que al final esto es lo mismo de siempre, es escuchar al proyecto y una vez que tenemos la información, tomamos las decisiones. Las encimeras se golpean, reciben calor, se utilizan muchísimo, hay que darles muchísima atención. Materiales infinitos. Se pueden utilizar porcelánicos, se pueden utilizar composites, se pueden utilizar piedras naturales, se puede utilizar acero inoxidable. Una vez más, lo que decida el proyecto y lo que queramos darle a ese proyecto. Pero entrando en una parte un poquito más técnica, quiero hablar especialmente de dos. ¿Y por qué de estos dos? Los porcelánicos y las piedras naturales. Lo primero y más importante, el grosor. Los porcelánicos suelen ser de 1,20. Es verdad que ya empiezan a hacer los porcelánicos de 20 y la verdad es que eso ayuda bastante en el proceso. Y las piedras suelen ser de 20, aunque a veces las tablas vienen de 30. Y seguramente habéis visto esas cocinas que tienen unos cantos enormes. Pues eso todo viene porque se hace un encuentro a inglete, que básicamente se hace con una pieza, otra pieza cortada a 45 grados, se junta y de esa manera se genera ese canto tan dominante
y tan grande que vemos en muchísimas cocinas. Y aquí igualmente es infinito. Se puede hacer simplemente así o se puede dar curvatura. Para mí Rosana es uno de los mejores en hacer ese detalle de conseguir esa curva y ese canto y conseguir esas cocinas tan dominantes y con tanta presencia. Y también podemos jugar con crear esa continuidad desde el faldón y bajarlo en algunos elementos. Y una vez que tenemos ese diseño claro y ese detalle claro, lo más importante es entender cómo funciona el material y preguntar, pedir las fichas técnicas, hacer vuestras investigaciones y entender de verdad cómo funciona el material. Da igual que sea una piedra, que sea Decton, que sea Neolith, da igual el fabricante. Al final hay que entender cómo funciona esa pieza, hay que entender mucho también las dimensiones de las piezas, porque muchas veces esas dimensiones nos da directamente la limitación, especialmente en cocinas grandes, muy grandes. De hecho, hay un proyecto que está a punto de rematarse ahora mismo, que la isla es de más de 6 metros. No hay piedra en el mundo que consigamos con esas dimensiones. Entonces tenemos que analizarlo y entender que eso es parte del diseño. O bien decidimos que la beta tenga esa continuidad o hacemos el book match, que se conoce como cuando se abre la pieza, como si fuera un libro. Al final, una vez más, analizamos las circunstancias, entendemos el hándicap y una vez que lo tenemos todo claro, seguro que tomamos la decisión correcta para el proyecto. Electrodomésticos, ¿los integramos o no los integramos? Pues la verdad, aquí yo lo divido en dos. Si el proyecto tiene dos cocinas, porque tiene la cocina profesional y la cocina para la familia, la cocina profesional normalmente es acero inoxidable, es lo más duradera posible y todo está realmente a la vista. Tiene electrodomésticos muy especializados como esas bandejas para calentar los platos, el lavavajillas para vasos específicamente y todo lo que nos podamos imaginar pueden ir a esas cocinas. En cambio, en las cocinas para la familia a mí me gusta ocultar los electrodomésticos lo máximo posible, a no ser que sea foco del proyecto. Si estamos haciendo un proyecto con una cocina Officine Gullo, no la queremos tapar, queremos verla, es nuestro protagonista del proyecto, aunque de todas maneras ciertos electrodomésticos sí estarían camuflados como los lavavajillas o los frigoríficos, etcétera. Hablando de frigoríficos hay que tener mucho cuidado con American Fridge. Los American Fridge tienen una profundidad más grande que el estándar de 60 y eso es importantísimo a la hora de diseñar cocinas porque si no se tiene en cuenta, el frigorífico va a sobresalir y todo lo demás a mí me encanta esconderlo lo máximo posible, casi que no se vea nada, intentar hacer elementos incluso multifuncionales. Antiguamente no funcionaba muy bien los que eran mezclados, que era a lo mejor el horno, microondas o vapor. Ahora es verdad que eso ha avanzado bastante y funcionan cada vez mejor. Entonces yo cuando puedo mezclo electrodomésticos, los oculto todo lo que puedo, incluso a nivel cocción. Ahora mismo ya hay opciones en el mercado que se pueden ocultar debajo de la encimera. Y funciona muy bien cuando toda la cocina está oculta y ni siquiera se ve que hay una fuente de calor, solamente se deja visible a lo mejor un punto de gas, un teppanyaki y un grill. Y todo lo demás ni siquiera parece que forme parte de nuestra cocina, pero está ahí. Así que, salvo esos casos en los que realmente queramos que se vea, yo intento optar por ocultar los electrodomésticos lo máximo posible, que se vea lo mínimo posible y que el espacio lo más limpio, que ayuda muchísimo en ese desorden visual que a veces complica un poco los open plan. El comedor. Me encanta, porque muchísimas veces el comedor se pone donde cabe y no se le da como la presencia y la importancia que tiene, que es muchísima. Quiero hablar de dónde colocamos ese comedor y realmente si podemos jugar con esa jerarquía que ayuda a ubicarlo. Funciona muy bien cuando va cocina, comedor y salón porque genera esa transición y esa conexión entre espacios. Y a mí me encanta cuando hay posibilidad de conectar el comedor del interior con el comedor del exterior, que también funciona muy bien cuando hay cocina interior y exterior, conectar ambas, tener esa circulación, porque al final se puede ampliar el espacio. Si nos gusta socializar y tenemos una cena en el interior, pues a lo mejor los niños pueden ir al exterior o viceversa. Y de una manera muy sencilla, como que duplicamos la capacidad de nuestros espacios con ese flujo que ayuda a que socialicemos muchísimo mejor o que vivamos nuestro espacio muchísimo mejor. Y volvemos a partes un poquito más técnicas, geometría. Definir un centro geométrico en el espacio, especialmente en las zonas del comedor, ayuda muchísimo, que aparte nos va a ayudar luego con la iluminación, que veremos más adelante. Tener ese eje, esa simetría, ese centro en el espacio global nos va a ayudar muchísimo a definir, a dar jerarquía, a dar presencia y a dar
paz visual. Y en esa jerarquía hay un elemento que se llama zona amortiguadora, que funciona muy bien para dar esos saltos. Si tenemos un espacio que es a lo mejor cocina, comedor, después del comedor y al salón tenemos esa zona de amortiguación. Y esa zona de amortiguación nos ayuda muchísimo en la jerarquía y nos ayuda muchísimo en el sentir un espacio fluido y con una circulación muy agradable. Y esto lo habíamos hecho ya en la auditoría, pero creo que es muy importante recordar que el diagrama del movimiento del Sol es importantísimo. Al final sale por el este y se pone por el oeste. Creo que es importantísimo entender si queremos a lo mejor el sol de mañana en la cocina y el sol de la tarde en el atardecer y entender ese movimiento que hace el sol, que va muchísimo más alto en verano y muchísimo más bajo en invierno, para entender cómo va a afectar en nuestra zona interior. Tipos de mesa. Pues al final, rectangulares o redondas. Mis favoritas, las redondas, lo tengo clarísimo. Si puedo, mesa redonda u ovalada. Y el motivo es porque creo que funciona muchísimo mejor para que todo el mundo socialice al mismo tiempo y podamos ver a todos los comensales de una manera muchísimo más orgánica. De hecho, hay un elemento que se llama Lazy Susan, que me encanta que se pueda añadir a las mesas, que son esas piezas que se ponen en el medio, que son giratorias, entonces toda la comida puede ser accesible desde cualquier punto de la mesa. Medidas. Normalmente hay que respetar una circulación libre de unos 90 centímetros alrededor de la mesa. Y medidas generales. Una mesa rectangular de 1,80 m por 90 centímetros es perfecto para 6-8 personas. Y una mesa redonda de 90 centímetros es ideal para un rincón de desayuno de 2 o 3 personas. Al final todo depende de nuestro espacio. Os dejo esta tabla, que a lo mejor os viene bien si en algún momento estáis buscando una mesa. De todas maneras, es importantísimo siempre entender nuestro espacio y tan importante como entender nuestro espacio es imprescindible entender la logística de cómo metemos la mesa en nuestro espacio. Y algo que funciona muy bien y yo hago habitualmente en proyectos es una mesa muy grande que se pueda dividir. Sobre todo en estas mesas enormes hay que dividirlas. Obligatoriamente hay que dividirlas porque a nivel de fabricación hay que hacer diferentes componentes para poder meterlos en la obra, meterlos en el proyecto y montarlos. Entonces, si en el momento de dividir tenemos en cuenta que a lo mejor la podemos separar en el futuro, funciona muy bien. Funciona muy bien para poder socializar a lo mejor una mesa entera o cuando queremos tener los adultos en un lado y los niños en otro, y sobre todo esto para espacios grandes ayuda para poder jugar con esa flexibilidad y adecuarlo a los diferentes setups que podemos querer incluir en nuestro proyecto. Y para los que se quedan hasta el final. Un truco que a mí me encanta, la cinta de carrocero. Coger la cinta de carrocero y pintar, literalmente marcar en el suelo el tamaño de nuestra mesa y movernos alrededor pensando que ya está la mesa, ayuda muchísimo para poder definir correctamente el tamaño de la mesa, que es perfecto para nuestro espacio. Así que si uno está dudando entre uno u otro, cinta de carrocero, se marca en el suelo y nos movemos alrededor para entender si funciona o no. ¿Qué material utilizamos para nuestra mesa? Mi recomendación, un material que nos guste el paso del tiempo en ese material. No hay nada de malo en una mesa que se ve envejecida. De hecho, hace poco estaba en un Members Club aquí en Londres y me decían, esta mesa se ha vivido. Y efectivamente, la mesa se ha vivido. La mesa tiene pátina, la mesa tiene historia. No tiene nada de malo que las piezas que tenemos en nuestro interior tengan historia. Y las piezas que hacemos nuevas también tendrán esa historia. Pero es importantísimo que sepamos cómo funciona el material para elegir nuestras piezas. Y por supuesto se puede jugar en términos generales, que algunas sí que es verdad que están hechas de una sola pieza, pero en términos generales las mesas tienen la tapa y el pie o los pies. Y no tiene que ser necesariamente el mismo material o puede ser el mismo material. Y algo que me encanta a mí es esa conexión interior y exterior. Ahora mismo estoy haciendo un proyecto donde están exactamente una enfrente de la otra. Comedor interior, comedor exterior. Pues el material del comedor del interior lo define el exterior, porque quiero que sea la misma mesa, quiero que sea la misma mesa y las mismas sillas. Así que eso de manera inmediata implica que mi comedor exterior define mi comedor interior, porque tiene que ser exactamente igual de duradero lo de dentro como lo de fuera. Y aunque decía, las mesas son rectangulares, ovaladas o redondas, tampoco es del todo verdad, las mesas se puede jugar y hay muchas mesas en el mercado que son muy orgánicas y que tienen bastante movimiento.
Eso lo define el material. Si queremos hacer algo como con mucho movimiento y mucha curva, podemos usar a lo mejor un mortero para rematarla o podemos jugar con una cantera y que nos corten piezas a medida. Son de mis piezas favoritas, a mí me encantan las mesas y se pueden pues optar por mesas del mercado que son muy conocidas. ¿Y qué pasa cuando lo hemos analizado absolutamente todo y no encontramos la mesa perfecta para nuestro espacio? Pues la hacemos a medida. Yo normalmente acabo haciendo las mesas a medidas porque resulta mucho más fácil integrarlas en el espacio. Las sillas del comedor. Me encantan las sillas del comedor porque no hay nada peor que ir a casa de alguien o estar en tu propia casa y tener una cena y que esté uno incómodo. Y es verdad que las sillas juegan un papel importantísimo en la comodidad. La altura de la silla suele ser 45 centímetros de asiento al suelo, 45-48 como máximo. Y es importante analizar el confort de esas sillas. A mí me gusta personalmente que las sillas como que abracen un poco y prefiero cuando las sillas no tienen apertura detrás. Me gusta cuando la gente se siente protegida. Y algo que me gusta hacer muchísimo en los proyectos es que las sillas sean giratorias, sean swivel chairs, que no necesariamente tienen que tener ruedas, simplemente ese mecanismo giratorio para que cuando uno está socializando, uno está comiendo, pueda hacer ese movimiento de girar un poquito e instantáneamente se relaja y se siente más cómodo. Y me entra la risa porque hace años estaba haciendo un proyecto y un cliente me dijo, yo quiero que las sillas sean cómodas, pero no muy cómodas, porque si no, no se van en mi casa. Y es verdad que al final puede llegar uno a hacerlo tan cómodo que puede arriesgarse a que luego nunca se vayan de casa. Pero yo intento diseñar para que el comedor sea lo más cómodo posible. Y no soy la única, porque Vitra, de hecho, tiene una silla, creo que se llama Soft Shell, que está certificada como para comodidad hasta 4 horas. Es que es muy importante las sillas en las que nos sentamos y el material de las sillas también es importantísimo. Si optamos por telas, las telas que usamos en el comedor pueden tratarse para que repelan. De hecho, hay tejidos hidrofóbicos directamente como que no dejan que el líquido caiga en ellos. Y a mí personalmente, eso es algo totalmente personal, me encanta la piel en la tapicería de las telas del comedor porque me gusta mucho ver el paso del tiempo y que vaya cogiendo esa pátina y me gusta, es algo que me parece que le da encanto al espacio. Y en ese comedor que comentaba hace días, creo que vamos a usar tanto interior como exterior el mismo mobiliario, pues mis telas de interior son telas de exterior, que antiguamente estábamos más limitados con las telas de exterior, pero ahora mismo hay auténticas maravillas. El otro día estaba dando una vuelta en el centro de diseño y me quedé alucinada con las opciones que tenía Pierre Frey. Y como siempre es jugar. Y de verdad, para mí hay que intentar arriesgar lo máximo posible dentro de nuestras limitaciones y dentro de la temporalidad. Iluminar el comedor es importantísimo. Errores, sombras. Lo primero, sombras. Cuando no está bien iluminado y nos dan sombras y estamos cenando y tenemos como esas partes de la cara, no funciona muy bien. Lo segundo, la desproporción en las lámparas decorativas. Aquí yo, caballo grande ando no ande. Suele funcionar siempre mejor el elemento más grande que el elemento más pequeño, con unos límites, que nadie me escriba luego diciendo que puso la lámpara demasiado grande para su espacio. Pero suele haber más error de quedarse uno corto por pequeño que pasarse por largo. Igualmente hay que medir el espacio y entender lo que estamos proyectando. Y es importantísimo que en esa iluminación tenga una temperatura de color adecuada. A mí me gusta blanco cálido y en concreto 2700 Kelvin. Y si es un edificio histórico o protegido, un poquito más cálido todavía. Podría bajar hasta el 2600, incluso 2400. Pero bueno, como norma general, que la luz del comedor sea cálida y que la temperatura de ese comedor esté relacionada con el resto de los elementos de ese espacio. Prefiero no mezclar temperaturas de color dentro de un espacio a no ser que tengan definiciones muy claras. Y si tuviera que generalizar, la temperatura de la iluminación en el comedor, 2700 Kelvin. Y hacer siempre pruebas de iluminación con el electricista. Y la geometría de esa lámpara decorativa suele tener cierta correlación con la mesa. Si nuestra mesa es rectangular, se suele alargar. Si nuestra mesa es redonda, se suele buscar una geometría parecida. Y normalmente esa decorativa tiene apoyo de elementos secundarios. A lo mejor no está necesariamente directamente encima, pero sí se pueden poner unos pequeños focos dirigidos que ayuden a que la cristalería brille un poco más, a que se dé más intensidad a los alimentos, a poder dar esa iluminación y evitar las sombras sobre todo.
Y es importantísimo, siempre que se pueda, que la iluminación se pueda regular en intensidad y poder ponerla al máximo cuando necesitemos por lo que sea, pero incluso cuando va cayendo la cena o vamos llegando al postre, nos gusta bajar el tono de la iluminación. O si queremos tomar una copa, pues se baja el tono de la iluminación. Jugar con esa intensidad ayuda muchísimo en el comedor. Y a mí me encanta, y esto no tiene nada que ver con la iluminación, apoyarnos en las velas. Incluso Jo Malone London, que es muy conocido por sus velas, acaba de editar y sacar unas velas que son las típicas que se ponían en las mesas y que se ponen en las mesas, que vienen con una plaquita personalizada que se puede pasar de una vela a otra cuando la vela se consume, y me parece un detalle precioso. Y ese acompañamiento de las velas en un comedor es algo que para mí levanta muchísimo la experiencia y el comedor. Y por eso quiero integrarlo como parte de la iluminación, aunque no sea directamente parte de la iluminación. Cómo integramos un comedor en el resto de un open plan. Muy fácil, con repetición de material. Al final, cuando hicimos un mood board, elegimos un montón de elementos y pusimos muchos materiales. En la cocina tenemos materiales, en la zona del salón tenemos materiales, quizás hasta tengamos una carpintería, y en el comedor vamos a tener materiales. En cierta manera, todos esos materiales tienen que leer el mismo lenguaje. Funciona muchísimo mejor. Es verdad que algo puede salir y algo puede destacar y salirse de contexto, vale, pero en general todo lo demás tiene que leer muy parecido, ya sea por textura, por color, por movimiento, por lenguaje, por la curva formal. Todo tiene que tener ese lenguaje, que no es lo mismo, pero es casi igual. Algo que para mí merece mucho la pena analizar es el uso del metal. Normalmente en open plan, en espacios abiertos, suele haber elementos metálicos. Es muy raro que no los tengamos, ya sea porque vienen en los electrodomésticos o en las griferías, en las carpinterías de las ventanas o en las manillas de las puertas. En el espacio hay elementos metálicos y para mí funciona muy bien cuando todos leen el mismo lenguaje. Es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de decidir, por ejemplo, nuestro grifo con nuestras manillas, pues con detalles que añadimos en el comedor, a lo mejor en los candelabros o a lo mejor en pequeños detalles decorativos. Y de verdad que cuando tenemos analizados nuestro conjunto, ahí vais a tener las respuestas súper claras. Esto me pasa muchísimo cuando estoy diseñando proyectos y a lo mejor un cliente dice, Miriam, quiero la mesa del comedor de piedra, ¿de qué color tiene que ser la piedra? ¿O clara o oscura? Pues tiene que ser clara. ¿Por qué? Porque estamos usando esto en las encimeras o porque estamos usando este detalle en las carpinterías. Y es verdad que a lo mejor yo hablo desde la confianza de tener la experiencia, pero de verdad que si uno analiza el conjunto completo, las respuestas son casi inmediatas. Y la repetición de material en el open plan ayuda muchísimo para esa paz visual. No hay nada peor que tener un comedor y no tener cerca todas las vajillas, toda la cristalería y poder hacer uso de ese servicio que acompaña a nuestro comedor. Porque el almacenamiento de nuestro comedor puede funcionar muy bien como soporte extra. Cuando tenemos una cena, tenemos comida, Navidad, en cualquier momento lo podemos usar si está a una altura adecuada para poner ciertos elementos que queremos cerca de la mesa, pero no necesariamente en la mesa. Y al final es importantísimo mirar para atrás. Seguro que todos recordamos esos comedores con esas vitrinas y con esas piezas que estaban dentro del espacio. No hay que perderlas. A lo mejor hay que adaptar el diseño, hay que adaptar el estilo, pero es importantísimo tener ese soporte cerca del comedor porque nos va a ayudar muchísimo. Y si el espacio lo permite, yo ahora mismo en nuestro proyecto tengo el open plan con la cocina, el comedor y el salón, y al lado del comedor tenemos un bar, porque al final da ese soporte y ese servicio que funciona absolutamente de maravilla. Y cuando tenemos el lujo de poder tener un bar, no solo funciona de maravilla a nivel de almacenamiento, también funciona muy bien como iluminación extra. Hace nada comentaba ese momento que las cenas cambian, ¿no? Y el mood cambia a lo largo de la cena o de la comida. Pues si una cena se alarga y luego tenemos el soporte del bar, ese bar nos da una iluminación y nos da un ambiente maravilloso a una zona del comedor. Y también lo podemos utilizar como ese elemento que da el grito, ¿no? Como ese elemento protagonista y con un poquito más de giro en el espacio. Al final los interiores tienen que sentirse lo más cómodos posibles y todo lo que ponemos en nuestro espacio debería estar ahí para ayudarnos a hacer nuestra vida un poquito mejor. Y el almacenamiento en las zonas del comedor son vitales y nos pueden ayudar muchísimo, transforman nuestra experiencia muchísimo más de lo que nosotros creemos. A veces encontramos salones perfectos, buenos materiales, buenos sofás, buen todo, pero no encajan y no funcionan en el espacio.
Probablemente esto viene porque están mal ubicados dentro de ese espacio. Y hoy voy a hablar de eso, de dónde ubicar el salón dentro de nuestro open plan y cómo conseguir esa calma y ese lujo sin levantar paredes. El salón es ese lugar donde nos descansamos, donde invitamos a la gente, donde socializamos, donde miramos hacia afuera o incluso, pues mira, miramos un poco hacia adentro también. Y es importantísimo que esté bien ubicado. La mejor ubicación del salón en el open plan. Errores a evitar y qué podemos hacer para que se sienta más elevado, para que se sienta de alta gama. Pues en términos generales, la orientación en climas cálidos sería sur o suroeste. Y el motivo principal es porque es donde va a trascender la luz la mayor parte del tiempo y donde vamos a tener esa afección directa de la luz solar dentro de nuestro espacio. Y si por cualquier motivo no se puede orientar hacia el sur o hacia el suroeste, habrá que orientarlo hacia esa fachada, hacia esa zona donde más iluminación tengamos. Y si puede ser, yo intentaría evitar en la medida de lo posible salones orientados hacia el norte, porque al final la fachada norte es una fachada bastante castigada y nunca recibe esa luz solar de manera directa. Un error bastante común es colocar el salón justo entre la cocina y la terraza, convirtiéndolo en una zona de tránsito, una zona de paso, y funciona normalmente mucho mejor cuando los salones están un poquito aislados y protegidos, porque al final gusta descansar en ese espacio y si es parte de esa circulación constante puede vivirse un poquito más incómodo. Y esto era fácil verlo en el momento del mapeado. Ver si nuestro salón está en una zona un poquito protegida o está en el medio, que a lo mejor se convierte casi como una rotonda. No queremos que un salón sea una rotonda, queremos que el salón esté protegido y nos dé esa privacidad en cierta manera. Y una buena práctica es utilizar el sofá para crear esa barrera y para crear esa separación, sin la necesidad de levantar un muro, si generamos un espacio más calmado y creamos ese corte y esa diferenciación entre espacios. Y si lo quieres hacer todavía mejor, alfombras e iluminación ayudan bastante en esto porque ayudan en esa jerarquía. Y lo ponemos un poquito aislado del resto, pero sí con esa conexión, manteniendo esa jerarquía y parte de esa conexión global. Nosotros en este ejercicio estamos diseñando un open plan. Entonces el salón realmente no está aislado, no flota en el espacio, forma parte de ese conjunto, simplemente tiene un poquito esa privacidad. Es un poquito como esa teoría del foco, no tiene que estar totalmente expuesto, sabemos que está ahí, forma parte de ese espacio y se ve un poco, aunque ni siquiera hace falta que se vea todo, pero está ahí. Y es importantísimo tener en cuenta la iluminación, tanto natural como artificial, esa iluminación más de foco y más detallada de la que hablaré más adelante. Es importantísimo tener un punto focal clarísimo, ya sea la carpintería, ya sea una chimenea, ya sea el sofá, pero ese elemento que marca la jerarquía dentro de nuestra subjerarquía. Y lo último que tienes que tener en cuenta, que deje respirar. El salón tiene que tener esa especie de circulación. Cuando tenemos el sofá en medio, por ejemplo, creando esa división, tener al menos 80 centímetros para poder pasar alrededor ayuda mucho, especialmente en los open plan, porque los open plan, al ser espacios tan abiertos, parece que ya de por sí vamos a poder respirar en ellos. No. Como cometamos esos errores, no generemos la jerarquía y no dejemos esa circulación que nos deje respirar, un open plan puede ahogar bastante además. Así que, para recapitular, cuando estamos ubicando el salón en el open plan, lo primero y más importante es mirar la orientación y la ubicación y ese movimiento del sol en nuestro espacio. Evitar que nuestro salón se convierta en esa zona de paso constante que nos va a alterar más que darnos paz y calma. Y delimita con los muebles, que no hace falta utilizar muros, pero mantén esa conexión con el resto del espacio. Seguro que en algún momento has entrado en un open plan y dices, aquí no puedo respirar, porque aparte es súper común que en esos espacios la gente empieza a poner pues un poco lo que se ve en los catálogos y en las tiendas de muebles, un gran sofá, en la mesa del comedor, 2 butacas, unas mesas auxiliares y de repente el espacio ahoga. Y honestamente el lujo muchas veces está en lo que no se ve, en ese aire que nos deja respirar, en esa proporción que está muy pensada y que de cierta manera nos da pues esa paz y esa calma al espacio. Hablamos de dimensiones mínimas, de errores que ahogan y cómo trabajar nuestras proporciones para que nos den un espacio que no ahogue.
Da exactamente igual donde compres tu sofá. Si lo quieres comprar en B&B Italia, o lo quieres comprar en IKEA o lo quieres comprar en Minotti, mínimo 80 centímetros alrededor del sofá para que puedas pasar alrededor de él cómodamente. Los sofás no siempre tienen que estar pegados a las paredes y en los open plan especialmente funciona muy bien cuando están en el medio, siempre y cuando dejemos ese espacio para poder circular. Y en realidad no se trata solo de la comodidad física, también se trata de la comodidad espacial y que dentro del espacio te encuentres, pues eso, que puedes respirar. Lo segundo, la distancia entre nuestro sofá, nuestro foco y la pantalla. Y es complicado porque cada vez los televisores son más grandes y cada vez es más fácil adquirirlos económicamente, pero eso lo define el espacio que tenemos en casa y hay una regla: multiplicar esa distancia por 2,5 y nos da la diagonal del televisor. Esto quiere decir que si desde donde yo estoy hasta la pantalla hay una distancia de unos 2,8, 3,2 metros, puedo poner una pantalla de 55 pulgadas máximo. Y luego al final, por supuesto, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero la recomendación es esa, para que el espacio se sienta cómodo y uno no tenga demasiada pantalla dentro del espacio. Y el tercer punto, especialmente en open plans, mejor compacto que apiñado. Lo que decía antes, ¿no? El sofá XL, las mesas, las butacas, la mesa auxiliar, la otra mesa. Si lo ponemos todo en open plan, que no es necesariamente enorme o que no está bien pensado cómo lo colocamos, llega a ahogar. Y la solución aquí es muy sencilla, es la proporción y la escala controlada. Y esto es otra vez importantísimo, entender que el interiorismo y los espacios son tridimensionales. Cuando elegimos todas nuestras piezas, especialmente en una tienda de muebles, y van poniéndolas así, y las vemos todas en planta, puede ser que funcione, pero cuando uno lo vive en un espacio tridimensional, la historia cambia bastante. Entonces hay que entender mucho que si unas piezas son muy pesadas porque son unos volúmenes muy potentes y la materialidad es muy compacta, otras quizás deberían ser más livianas y más transparentes. Si le damos presencia a todos los elementos, por ejemplo, una lámpara muy dominante y muy escultórica y muy potente, una mesa que también tenga volúmenes y sea brutalista, el sofá grande, todo así en un espacio puede llegar a ser demasiado pesado para el espacio y es bastante complicado. No es que no se pueda hacer, sino que es bastante complicado. Sin embargo, es bastante más sencillo conseguir ese equilibrio cuando las piezas se balancean. Unas son más potentes y más pesadas y más voluminosas y otras quizás más ligeras y menos pesadas para balancear en el espacio. Y esto en realidad no se trata de gusto, es más bien de lógica espacial y hacer un ejercicio muy importante de entender todas esas volumetrías, las carpinterías, el sofá, la mesa, la lámpara y analizarlo en el espacio y llegar a esa calma espacial. Analizarlo quizás como esa densidad visual, digamos, ¿no? Entender la sensación que nos da el entorno, entender todo lo lleno y vacío que va a estar el espacio una vez que pongamos todas las piezas. Por eso yo creo que muchas veces los interioristas decimos: ante la duda no pongas nada, porque al final el espacio no es llenar, es poner bien, meter piezas que encajan bien. Y a veces es mejor dejar el espacio, dejar vacío y luego si acaso pues ya se llenará. Pero es importante tener esa parte que no está llena todo, que se deja un poco de vacío en el espacio, sobre todo en el salón, que es espacio donde queremos, vale, socializar, pero también descansar. Así que recuerda, deja espacio alrededor del sofá para poder tener esa circulación. Respeta ese punto focal, la distancia al televisor o de la distancia a la chimenea y juega con las proporciones, no con la cantidad. Diseña para respirar, especialmente en los salones. Hay que diseñar para poder respirar. Te puedes gastar una auténtica fortuna en diseñar tu salón, que como hayas elegido mal el sofá, te cargas el salón completo. Demasiado grande, bloquea el espacio. Demasiado blando, nadie va a querer sentarse. La tapicería inadecuada, a los 6 meses el sofá está arruinado. Hablamos de cómo elegir el sofá perfecto, con criterio de un profesional, de un interiorista, yo. ¿Cómo elijo yo los sofás? Normalmente se eligen por catálogo, por precio o por impulso. Y la verdad es que ninguna de las tres debería liderar la decisión del sofá. Y en realidad un sofá se elige primero por las medidas ergonómicas que funcionan bien en el espacio. Segundo, por los materiales, tanto de dentro de la estructura como de fuera. Y tercero, pues una vez que tenemos eso claro, cuáles son las marcas o cuáles son los fabricantes o la manera de producción que encaja con nuestro estilo y con nuestro presupuesto.
La altura del respaldo es curioso porque lo ideal es como 85-95 centímetros. Sin embargo, es verdad que todos los fabricantes italianos son sofás bastante bajos. Esto yo creo que debería hacer otra serie completamente diferente porque es increíble lo que cambia. Es totalmente diferente si un sofá es italiano, que si es americano, que si es español, que si es inglés, británico. Las proporciones, el estilo y la forma en que están rematados son completamente diferentes, pero en general se recomienda que la altura del respaldo de un sofá sea unos 85-95 centímetros. La altura del asiento, igual. Los sofás italianos suelen ser bastante bajitos, pero normalmente para que un sofá sea ergonómico, la altura del asiento debería ser 40-45 centímetros. Y la profundidad útil del sofá, por lo menos 60-65. Una vez más, hay sofás en el mercado que van al metro y al metro 20. Ahora, esto tiene que analizar muchísimo cuál es la estructura de confort de cada uno. Como decía hace un momento, no tiene nada que ver la sensación que da un sofá italiano con un sofá americano. Y es una experiencia totalmente diferente. Pero es importantísimo tener esas medidas mínimas para entender las piezas. Por ejemplo, a mí me gusta que los sofás sean bastante profundos, no muy profundos, si soy completamente sincera, porque a veces ya se convierten como en camas, pero que sí que tengan un poquito de profundidad. Eso implica que la estructura de mi sofá no puede ser muy ancha, porque si le doy la profundidad al asiento, mi espacio está limitado en profundidad, la estructura, la parte de atrás, el respaldo y toda esa parte no puede ser muy ancha. Inmediatamente mi diseño está limitado por eso, porque la estructura del sofá no puede ser muy profunda. Y el problema aquí es que a veces la gente elige el sofá sin entender eso y elige un diseño sin entender la proporción. Y si el diseño implica muchísima estructura y nuestro espacio es pequeño, vamos a perder bastante espacio. Que por supuesto eso funciona de maravilla cuando tenemos espacios gigantescos y podemos jugar con la profundidad del asiento y con la profundidad de la estructura. Pero si tenemos problemas de espacio, esto es algo que hay que analizar muchísimo. Darle casi todo el espacio a donde nos sentamos e intentar limitar lo máximo posible las estructuras, ya sean los reposabrazos como la parte de atrás del sofá. Y luego es importantísimo la composición del sofá. No solo la estructura que no vemos, que lo es, porque la estructura que no vemos es importante. No es lo mismo una estructura de sofá con un conglomerado que de madera maciza. También es importantísimo entender la materialidad y la composición de los cojines. No tiene nada que ver cuando un sofá está hecho simplemente de espuma, como cuando sofás de alta gama o sofás hechos a medida están hechos con una espuma de alta densidad y sus capas también de pluma. Es una experiencia de sofá completamente diferente y una sensación de confort completamente diferente. Y hay ciertas marcas establecidas que son realmente inversiones, ya sea Roche Bobois, Baxter, B&B Italia, Flexform, George Smith. Hay muchísimas. Aparte de la estética, que puede ser nuestro estilo o no serlo, detrás de todas estas piezas muchas veces hay años de investigación, de análisis de material, de cómo funciona, de ergonomía. Para mí los sofás, más que piezas en sí, son inversiones. Y cómo lo tapizamos es importantísimo. Telas que se pueden tratar y muchas veces se deben tratar. Por ejemplo, en Inglaterra, elementos tapizados tienen que ser tratados contra incendios, pero igualmente se pueden tratar para que a lo mejor el líquido, si queda el sofá, no penetre en la tela, o sistemas de tratamientos que hacen que se puedan limpiar fácilmente. Y el material que utilizamos para tapizar es infinito. Bucle, lino, algodón, terciopelo. Diría que el terciopelo mejor de los que no marcan, porque hay ciertos terciopelos que marcan bastante. Y para un sofá de uso diario, si opto por el terciopelo, intentaría que no marcara. Igual que hablaba de las sillas del comedor y decía que me encantan en piel. Pues para un sofá de uso diario en un salón, normalmente si meto piel, lo meto en los cojines y no lo meto en el tapizado general del sofá del salón. Que me encanta un sofá tapizado en piel, pero me encanta para una oficina o para un drawing room o para un salón de juegos. Pero en este ejercicio estamos diseñando un open plan, como para un uso diario, para un sofá que se va a utilizar todos los días. Y mi recomendación para un sofá que se utiliza todos los días sería otro tipo de tapizado. Una tela con textura, una tela bastante trotera, pero no necesariamente la piel. Y mi recomendación como profesional, no elijas simplemente por la estética, por lo menos no el sofá. Otras piezas no hay problema, pero el sofá es muy importante entender cómo va a vivir con nosotros. Entonces, para elegir el sofá bien, entender súper bien la estructura y lo que miden los componentes. Priorizar el uso real que se le va a dar al sofá y buscar tapicerías que nos acompañen y no nos limiten. La mesa de café, la mesa del salón, esa mesa que está en el centro,
que realmente yo creo que si no está, a veces ni siquiera es necesaria. Si está y funciona, es perfecto. Y si está y funciona mal, grita, es como que no encaja. Y es verdad que a veces hay espacios, hay salones que todo está bien pensado y todo está estudiado. El sofá es perfecto, la iluminación es perfecta, la geometría, los volúmenes, todo. Y algo no encaja. Fijaros, a lo mejor puede ser la mesa de café. Y eso vamos a analizar. Mesas de café, proporciones, tamaños, opciones, mesas auxiliares y cómo elevarla y qué materiales utilizar. Como siempre, hay medidas que podemos usar como guía. La altura de esa mesa del comedor, 35-45 centímetros, es perfecto. Y es verdad, los muebles italianos suelen tener esas proporciones un poquito más bajas, pero generalizando, una mesa con una altura de 35-45 es perfecta. Y en cuanto al tamaño, unos 2/3 del tamaño del sofá funcionaría bastante bien. No es ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Y en cuanto a materiales y acabados y formas, es absolutamente infinito. Este es un elemento que también funciona muy bien si lo hacemos como foco. Hay una pieza que es de mis piezas favoritas, de esas piezas que yo diría, ojalá yo hubiera sido la diseñadora de esta pieza, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pero no. Se le ocurrió al maestro de maestros Mathieu Lehner, un diseñador francés, que hizo esta pieza con mármol y traslada completamente al interior el océano. Para mí, piezas como estas juntan toda la magia que tiene el diseño y que tiene el interior. Si optáramos por una pieza así en nuestro proyecto, por supuesto que sería el foco central, que es más dominante y más mágico que poder incluir la naturaleza en el medio de nuestro salón. Y es un ejercicio clave de cómo utilizar el material, cómo exprimirlo, cómo transformarlo en un océano y convertirlo en una mesa de café. Me parece una auténtica maravilla. Otro tipo de mesas de café que me encantan son las que están compuestas por varias piezas. En vez de utilizar una pieza única y una pieza sólida, se puede jugar con varios volúmenes. Y aquí es buenísimo volver a las medidas. Decíamos de 35 a 45. Pues recordad, el comedor, la altura perfecta de la silla, 45. Si jugamos con varios volúmenes y algunos de ellos son como taburetes a 45, perfectos para open plans, porque realmente nos da la versatilidad de poder usar esa pieza como un auxiliar de mesa de café y como un taburete auxiliar. Y he de reconocer que muchas veces son piezas que también hago a medida, y cuando las hago a medida, más de una, más de dos y más de 5 han sido ottomans, han sido piezas que he tapizado, y es un ejercicio que me encanta tapizar la mesa de café, me encanta usar pieles, igual que cuando definíamos el sofá decía que no me gusta mucho utilizar la piel en el sofá. En la mesa de café, si la hago como un ottoman, me encanta utilizar piel porque al final es parecido a las sillas del comedor. Tiene ese paso del tiempo, coge esa pátina, se pueden poner bandejas encima y funciona muy bien para que pongamos los pies como una extensión del sofá, un poco más rígida para que sí que funcione como mesa. Y la verdad, hacer la mesa de café con una estructura que está tapizada en piel es algo que me gusta y he hecho bastante. Y no tiene que ser solo piel, se puede jugar con otros materiales, se puede incluir madera, se puede incluir mármol, se puede incluir incluso una bandeja como parte de la mesa. Es como todo, jugar, jugar y jugar. ¿Y una mesa de café lo compone todo? Pues a veces no. A veces está esa mesa que, como decía, se puede romper y se puede convertir en varias mesas auxiliares, o a veces tenemos otras mesas auxiliares también en el espacio, mesas nido, esas mesas que son un par de mesas que encajan y funcionan juntas o se pueden separar. Funciona muy bien, acompañan el espacio y dan versatilidad. Las mesas en U o esas mesas que pueden formar parte de nuestro sofá como un elemento auxiliar también funcionan muy bien, y la materialidad para todas ellas es súper importante. Saber qué es lo que queremos dar al espacio, queremos que sea un espacio vivido, queremos que sea un espacio con pátina, queremos que sea un espacio casi minimalista. Todo eso es importante a la hora de elegir esta mesa o estas mesas. Entonces, si tú quieres elegir una buena mesa de café, ¿qué harías? Mirar las dimensiones. Eso lo primero, la altura y la proporción en relación al sofá. Elegir los materiales que encajen con tu proyecto, no con tu vecino, con tu proyecto. Y complementa con otro tipo de mesas que pueden ayudar al espacio. En realidad, el cómo es esta mesa de café está muy relacionada con la volumetría del espacio, está muy relacionada con la materialidad del sofá, está incluso relacionada con el comedor y está relacionada con la cocina. Todo en realidad está súper relacionado, y tomar decisiones de todos los elementos en conjunto ayudan siempre en un open plan. Me pregunto si sigues aguantando o no puedes más.
y todavía queda más de la mitad. El foco. ¿Por qué tu salón no tiene presencia? Hay salones que están bien, todo está bien, el sofá está bien, la mesa de café está bien, las mesas auxiliares, las cortinas, todo, pero no se siente bien, le falta el foco. En el diseño de este Open Plan siempre hemos estado hablando de esa jerarquía, pues la jerarquía va en todos los elementos, incluso si me apuras, en cualquier microelemento que estemos diseñando y analizando también habría jerarquías, pues en un salón siempre tiene que haber una jerarquía, siempre tiene que haber ese foco, ese punto central que llama la atención de ese espacio. Y aquí es importantísimo que no compita muchísimo con todas las jerarquías. En un Open Plan tenemos un espacio global, hay una jerarquía máxima. Puede ser que esté en nuestro salón o puede ser que no. Dentro del salón tenemos jerarquías, pueden pertenecer al Open Plan completo o solamente a nuestro salón, pero es importantísimo que nuestro salón tenga su jerarquía. Y esto puede ser la carpintería donde está la televisión, puede ser la chimenea, puede ser una obra de arte, puede ser cualquier elemento que nosotros decidamos. Yo ahora mismo estoy diseñando un Open Plan que hay salón, hay carpintería, hay televisor y no queremos que sea ese foco. Entonces nuestras carpinterías son bastante más calmadas para que no resalten tanto en el espacio. De hecho, casi desaparecen en nuestras paredes y la televisión en sí la tapamos con un elemento motorizado para que cuando no la estén utilizando ni siquiera se vea. Entonces en nuestro salón hay un foco, que es esa carpintería, pero esa carpintería no es el foco general del Open Plan. El foco general de ese Open Plan es la cocina y la iluminación del comedor. Pero en la zona del salón también hay un foco, que es esa carpintería, que no es necesariamente el foco general, pero está ahí. Al final es súper importante tener un análisis general con las diferentes jerarquías y subjerarquías. Y el análisis sería bastante fácil cuando vamos diseñando zonas, especialmente en Open Plan. Tenemos que darle al ojo un destino, hay que darle un objetivo. Y esto se explica muy bien cuando hay demasiados elementos o cuando no existen. Si por ejemplo entramos en un Open Plan donde todo tiene muchísima presencia, el ojo no sabe dónde mirar, se queda como sin destino fijo. Y cuando entramos en el salón dentro de nuestro Open Plan es un poco parecido. Tenemos que dirigir quizás al sofá, quizás a la carpintería, quizás a la mesa, quizás a la iluminación, pero generar un pequeño foco para dirigir la atención de la persona que entra en el espacio. Y esto yo creo que cuanto más sutil es esa jerarquía, más difíciles. Funciona muy bien, pero es más difícil porque hay que analizar muy bien los detalles. Y si nuestro foco es, por ejemplo, la televisión, yo diría que la televisión nunca sea foco. Puede ser que sea foco la estructura donde tenemos la televisión, la carpintería, pero intentar que la televisión pase lo más desapercibida posible. Si optamos por una pantalla al uso, una pantalla normal, a mí me gusta que normalmente la parte de atrás también sea oscura para que la televisión en sí pase desapercibida. Y ahora mismo cada vez es más fácil porque tanto Samsung como me imagino que muchos otros cada vez tienen en el mercado opciones que son casi imperceptibles, que parecen incluso una pintura cuando realmente son una televisión. Cuando tenemos el lujo de tener una chimenea, es un foco maravilloso y también funciona muy bien cuando es parte de la carpintería. Y generando el foco y la jerarquía en el salón, no podemos olvidarnos de la iluminación. Es importantísima. Generar esos puntos, generar esos elementos iluminados de manera independiente hace que ese espacio se viva muchísimo mejor. Más adelante hablaré de iluminación en detalle para todo el Open Plan, pero las capas de iluminación, importantísimo. La posibilidad de separar en circuitos o tener diferentes elementos que pueden iluminarse en diferentes zonas, importantísimo. De nada sirve tener muchísimas formas de iluminar si al final tenemos que encenderlas todas con el mismo circuito. Diferenciar circuitos y crear diferentes ambientes. Así que para crear la presencia en tu Open Plan en el salón, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, definir el foco, decidir cuál es el foco de nuestro espacio, que puede ser el foco general del Open Plan o solo de ese pequeño espacio. Enmarcarlo y darle la presencia que se merece. Si es la carpintería, pues potenciarla. Si es la mesa, potenciarla. Que sea ese elemento que da la presencia. Y jugar con la iluminación en el espacio. La iluminación al final es ese elemento que tiene que ayudar a contar nuestra historia. No es solo que ilumine, es que nos acompañe. De hecho, aquí en Inglaterra la diferencia en lo que llamamos service lighting, que sería la iluminación servicial, y decorative lighting, que es la iluminación para decorar.
Quizás alguna vez has entrado en un salón y se siente un poco frío. Y todo está perfectamente ordenado y realmente quizás sea ese el problema. Todo está centrado, todo está balanceado y yo soy la primera que soy súper estructurada y piensas, jolín, ¿por qué se siente tan hermético? ¿Por qué se siente tan formal? Pues en este caso no le falta diseño en absoluto. Lo que le falta un poco es humildad visual. Y es que en realidad la simetría no siempre es sinónimo de orden. Así que hoy vamos a ver eso. Cuándo usar simetría y cuándo evitarla. Cómo utilizarla para dar equilibrio. Y cómo utilizar y cómo combinar ejes, alturas, agrupaciones para hacer que se sienta lo más elevado posible. La simetría en realidad es bastante intuitiva. 2 sofás, uno enfrente de otro, 2 lámparas, una con la otra, una mesa en el centro, una alfombra. Parece que todo está bajo control. Y si buscas un tipo de diseño clásico y estructurado, por supuesto esa es la manera de hacerlo y funcionará perfectamente. Pero como todo, si abusamos del concepto, si abusamos de la simetría, de la estructura, de todos los elementos perfectamente alineados, se va a sentir demasiado rígido. Y el truco aquí realmente es perfecto utilizarlo como punto de partida, pero no necesariamente aplicar la simetría y esa estructura a todos los elementos del salón. Y la asimetría bien aplicada no es desorden, es quizás una interpretación un poco más moderna y un poquito más informal. ¿Y cómo se puede hacer en un proyecto? La primera y mis favoritas, los impares. Agrupa en número de 3, en número de 5. 3 mesas auxiliares en vez de 2. 5 libros puestos en una estantería. Ese elemento impar ya rompe un poquito esa simetría. Juega con las alturas, una lámpara más alta al lado de una lámpara un poquito más baja o una mesa un poco más alta con una mesa un poco más baja. Inmediatamente se rompe esa simetría y se rompe esa rigidez del espacio. Y quizás el más importante, considera esos ejes del espacio. A veces se tiende a dividir el espacio en el eje central de la habitación y quizás sea más importante el eje central de la ventana y considerar ese espacio como ese foco en el espacio. Y lo digo casi todos los días. No es soltar cosas así volando desde el aire, sino intentar entender el espacio completamente. Esto ayuda mucho a ver las carpinterías. Si tenemos un salón y vamos a tener esa carpintería, nuestra distribución del salón no va a ser en el espacio total. Probablemente esa distribución esté relacionada con la carpintería y la carpintería va a entrar en nuestro espacio, va a afectar de manera directa al resto del espacio y va a afectar incluso a los techos si tenemos cornisas o tenemos elementos. Hay que intentar siempre entender el espacio de cómo va a estar acabado, no el espacio cuando lo tenemos sin nada todavía. La composición con triángulos. Esto se puede ver fenomenal con la iluminación. En vez de utilizar una iluminación plana y toda en la misma altura, se puede romper, se puede descomponer y hacer un pequeño triángulo. Y por ejemplo, conectar la iluminación del techo, la iluminación en una mesita auxiliar y unas velas en la mesa de café. Y si las encendemos todas a la vez, a lo mejor reguladas a una intensidad muy bajita, el espacio en vez de verse plano y en vez de verse perfecto, se rompe en cierta manera y se genera ese triángulo que aunque parece que está desordenado, realmente está súper pensado. Romper la simetría no quiere decir no hacer análisis, quiere decir hacer un análisis quizás más complicado. Y el contraste de volúmenes, si tenemos un elemento muy pesado y lo enfrentamos a otro elemento muy pesado también, cansa. Entonces, si tenemos unas piezas y tenemos otros elementos, jugar con la volumetría de los elementos, que puede implicar romper la simetría, normalmente hace que el espacio se viva más relajado. Esto hay que estudiarlo como un balance visual, es la estabilidad percibida, lo que realmente nosotros percibimos. Y eso muchas veces no nos lo da la simetría. Así que la próxima vez que estés en un salón y parezca que todo es perfecto, pero no se siente cómodo, analiza si es quizás la simetría, analiza si es ese espacio que está todo simétrico en relación a unos ejes incorrectos o tiene demasiada estructura y se siente demasiado formal y no orgánico. Hemos hecho todos los deberes perfectamente y de repente llegamos a un espacio que está destrozado por las telas, los textiles, las alfombras, las cortinas, y a veces en las reformas llegan un poco tarde y la decisión de todos esos textiles llegan después de meses de inversiones y meses de diseño y las tomamos apresuradas, las tomamos sin analizarlo bien y normalmente tendríamos que analizar todos estos textiles al principio, casi al mismo tiempo que estamos diseñando todo el proyecto. Vemos
proporciones ideales para alfombras y cortinas, cómo combinar las texturas en los cojines, por ejemplo, y qué materiales utilizar en los textiles para sumar en vez de restar. Una alfombra no es un trozo de tela, ni es un trozo de material, es un ancla visual. Y la proporción de ese ancla visual define completamente el espacio. Para mí, eso es una opinión completamente personal. O no las uso, prefiero no tener alfombra en el espacio y no me molesta porque me gusta la continuidad. O, igual que con las lámparas caballo grande ando no ande, mejor que la alfombra sea grande, mejor que sea demasiado grande a que se quede corta. Se dice que las alfombras como mínimo tienen que entrar en las patas delanteras del sofá. Para mí funciona mucho mejor cuando las alfombras realmente entran completamente bajo el sofá y sobresalen incluso un poquito de las patas y cubren el espacio completo. Y en cuanto a alfombras, que lo comenté en Tendencias del 2025, estoy convencida que vamos a empezar a ver esas maxi alfombras que cubren el espacio completamente y un poco de capas encima de esa alfombra general, como es el layering que comentamos muchas veces. Pues esa alfombra que da una base y diferentes zonas con diferentes texturas que delimitan un poquito más el espacio. Y en cuanto al material del diseño, esto yo lo tengo clarísimo. O cuentan tu historia o que pasen desapercibidas. Ahora mismo yo estoy haciendo un proyecto donde parte de la familia es persa. Pues sí, en nuestro salón formal tenemos una alfombra persa que hemos buscado, que viene de un anticuario y que es una auténtica obra de arte. Sin embargo, para el salón informal, que es más trotero y para todos los días, tenemos alfombra de yute porque queremos bajar un poquito ese espacio. Y las cortinas. El detalle de las cortinas es algo que yo descubrí completamente en Inglaterra. El cómo está diseñada la parte de arriba de la cortina, lo que llamamos pleat, cambia completamente la estética. Lo puede hacer muchísimo más tradicional o lo puede hacer muchísimo más informal. Y ese pleat, esa parte de arriba de la cortina, también cambia muchísimo la densidad de la cortina. Y en cuanto a la materialidad, es infinita. Depende muchísimo si vamos a poner la capa intermedia, el interliner que llamamos aquí, si va a tener regulación térmica, si va a tener blackout, todo lo que podamos poner en la cortina hay que tener en cuenta que va a incrementar el grosor de esa cortina. Y en cuanto a telas, aquí yo diría, a la hora de elegir material para las cortinas, olvídate del fabricante y busca la composición. Esta es la elección que me encanta llamar Smart Choices, que son elecciones inteligentes. Las cortinas son muchísimos metros de tela y eso hay que tener en cuenta al tomar las decisiones. A veces nos enamoramos de un trocito de tela y decimos esto es perfecto para las cortinas y no tenemos en cuenta todo el metraje que va a necesitarse. Y a la hora de elegir tejidos es importante asignar, decir esto para las cortinas, está a lo mejor más especial para un cojín y entender muy bien cómo se hacen las inversiones, sobre todo con las telas. Y una vez que tenemos eso claro, encontrar lo mejor para nuestro proyecto. Digamos que queremos cortinas de lino, pues hay que hacer un análisis enorme de quién tiene el mejor lino para nuestras cortinas. Y lo hilo con el siguiente, los cojines, todo lo contrario. Los cojines es el lugar perfecto para jugar. Es el lugar perfecto para añadir textura, es el lugar perfecto para usar esa tela que nos encanta, porque con muy poquito metraje damos el estilo que queremos al proyecto, porque son piezas con un foco visual muy alto que requieren muy poquito material. Y los cojines los podemos utilizar hasta para cambio de temporada. Podemos utilizar unas fundas de lino para verano y unas fundas de lana para invierno. Y con ese detalle tan sencillo cambia completamente la estética del proyecto. Y a la hora de diseñar cojines también intentaría volver a esa jerarquía. Os dais cuenta que al final todo tiene jerarquías y subjerarquías. Volvería a la regla 60-30-10. Darle más foco a algo y el resto más calmado. Y no hace falta utilizar millones de cojines. Esto igualmente como todos hay que analizarlo con el espacio. Se puede dibujar y se puede hacer una interpretación del espacio y ver qué es lo que necesitamos. O simplemente poner un cojín mucho más grande que es un foco. Es infinito el mundo de los cojines. Y mi objetivo de hoy realmente es no subestimes el poder de las telas, no subestimes todo ese textil que tenemos en el espacio, las cortinas, las alfombras, los cojines, el tapizado de los sofás, todos los elementos textiles que tenemos alrededor definen muchísimo el estilo del proyecto. Cuando se puede, contratar un diseñador de iluminación, porque el impacto que tienen nuestros proyectos es increíble. Y cuando no se puede, pues lo hacemos nosotros. La iluminación por capas, ese secreto a voces y eso que hace que un espacio cambie por completo. Los interioristas a veces decimos que la iluminación tiene 3 niveles: general, ambiental y de foco. Eso vamos a ver.
La iluminación general es esa capa base que es homogénea, ilumina todo el espacio y hace que nos podamos mover sin dificultad y sin peligro. ¿Eso significa que tiene que ser aburrida y simple? No necesariamente. Hay muchísimas opciones en el mercado y muchísimos fabricantes que nos pueden dar ideas de cómo integrar esa iluminación general de una manera un poquito más elevada. Como siempre, inspirarse en los mejores. Para mí mis favoritos, Viavisuno, Artemide y Flos. En sus propias páginas web podemos encontrar muchísimas soluciones a la iluminación que pueden inspirarnos para nuestro proyecto. Canaletas, barridos de muros, integración en las cornisas. Las opciones son infinitas. La iluminación puntual es esa iluminación que asignamos normalmente a una acción, a una tarea. Trabajar, comer, cocinar, leer. Esa iluminación que utilizamos para un foco en concreto. Y en cuanto a la iluminación de foco, hay dos errores claves. El primero, directamente olvidarnos de ella, no integrarla, no incluirla como parte de nuestro espacio. Y el segundo error, solo depender de ella. Por ejemplo, a veces en la zona del comedor es muy común que solamente haya la iluminación colgante, la iluminación decorativa. Y a veces es necesario que la iluminación de foco vaya acompañada por un poquito de iluminación extra para evitar sombras y realmente cubrir todo el espacio. Y por último, la iluminación ambiental. La iluminación ambiental es esa iluminación que no tiene objetivo, no tiene función directa, pero es la que realmente genera el alma y la sensación del espacio. Se añade para dar dramatismo, profundidad e intención al espacio. Un ejemplo perfecto para visualizar esta iluminación ambiental es la iluminación integrada en las carpinterías. ¿Es necesaria? No, pero sí cambia el ambiente del espacio por completo. Y este tipo de añadidos, este tipo de elementos que cambian el ambiente, funciona muy bien cuando hay sistemas de iluminación inteligente, como puede ser Lutron y puede ser Creston. Y aquí he de decir que mis clientes están completamente divididos. Por un lado está el grupo que adora los sistemas inteligentes, que quiere Lutron o Creston en su casa sí o sí y jugar con esa posibilidad de diferentes ambientes. Y por otro lado hay un grupo bastante grande también que no quieren saber nada de eso, prefieren los interruptores de toda la vida y aunque sí hay ese diseño y esa segmentación y ese análisis estratégico de la iluminación se activa de una manera manual. Y me encantaría saber qué opináis vosotros. ¿Sois más de sistemas tradicionales o más de sistemas inteligentes y domótica? Y antes de terminar quiero cubrir 3 puntos. En cuanto a iluminación es muy importante tener en cuenta el índice de reproducción cromática, incluso cuando elegimos una bombilla. Este índice mide cómo de fiable son los colores que la iluminación de tu espacio da a todos los elementos que tienes alrededor. Importantísimo, por ejemplo, en las cocinas, especialmente las cocinas profesionales. Pero siempre viene bien tenerlo en cuenta en cualquier diseño de iluminación. Y el índice de reproducción cromática yo recomiendo que sea por lo menos 90, de 90 para arriba. 2. La regulación de la intensidad de la luz funciona de maravilla cuando tenemos la posibilidad, al menos en algunos de los circuitos claves de nuestro espacio, poder regular la intensidad de esa iluminación. Y 3. Detectores de presencia. Un truquito que a mí me encanta hacer y me estoy saliendo del open plan, me estoy saliendo de nuestro espacio, salón, cocina, comedor, es poner detectores de presencia en los aseos. Así de esa manera cada vez que entramos y salimos se enciende y al cabo de un tiempo se apaga solo. Y con este primer día yo creo que ya queda claro que la iluminación no es solo un tema técnico, es una herramienta emocional, narrativa y estética. Los 3 niveles de iluminación espero que entendidos. Y si cuando la estamos diseñando surge alguna duda, pensad que sois un fotógrafo, pensad que con un solo foco no se consigue todo y a veces hay que optar por diferentes opciones para diferentes ambientes. Así que en el momento de diseñar iluminación hay que cambiar un poquito. Es decir, ya no somos interioristas, ahora somos fotógrafos. ¿Cómo iluminaríamos el espacio? Y nos puede ayudar bastante en el proceso. No tenemos falsos techos. ¿Cómo iluminamos? Parece que se nos acaba el mundo cuando no tenemos espacio para el falso techo y esos spotlights o downlights. Y parece que esas son las únicas opciones de iluminar un espacio. Pues esto es una opinión totalmente personal, pero a mí cada vez me gustan más y más y más las opciones de superficie. Entiendo que queda muy bien cuando está todo integrado y es una opción muy limpia, pero la verdad es que cada vez hay más opciones en el mercado. Y hoy en día algunas de las iluminaciones de superficie se convierten en ese pequeño detalle que cambia completamente un proyecto y son pequeñas obras de arte. Esto es como el que elige una manilla, un tirador de la puerta que es precioso, pues cambia completamente el espacio. Con la iluminación igual, si no hay falsos techos y tenemos que optar por opciones de superficie, no pasa absolutamente nada. Yo diría que intentemos ver el handicap como una opción de diseño.
Una revolución en este sentido son los carriles magnéticos. Se instalan en las paredes, se instalan en el techo y dan una versatilidad increíble a nuestro espacio. Pero aquí sí que es un punto en el que lo barato sale caro. Si uno va a optar o tiene que optar por opciones que están a la vista o que tienen cableado visible, siempre funciona mejor por ir por opciones de mejor calidad. Estos sí son elementos que si intentamos abaratar el coste de ellos, van a hacer que el espacio se sienta bastante más pobre de lo que realmente es. En cambio, si invertimos en ello, mejoran muchísimo el espacio. Y si me vais conociendo, yo no soy de invertir en absolutamente todo, al revés. Me gusta que las inversiones en el interiorismo sean bastante estratégicas. Así que si nuestro proyecto requiere de este tipo de iluminación, recomiendo invertir en ello. Y si piensas, este tipo de iluminación no funciona, bueno, de aquella manera hay que intentar contextualizarlo en nuestro proyecto. Si te imaginas, por ejemplo, un loft en Shoreditch, en Londres, que es un estilo más industrial, esas canaletas y esa iluminación magnética funcionan muy bien. ¿Cómo podemos coger ese concepto y trasladarlo a nuestro espacio? Es un ejercicio de diseño, pero se puede. Y acuérdate que no solo hay que iluminar por el techo, todo el espacio es una oportunidad para iluminar desde el suelo, desde las paredes, desde elementos integrados como pueden ser las carpinterías. Cualquier foco puede ser un foco de iluminación y puede hacer nuestro espacio mucho más interesante. Y además, hoy en día hay muchísimas opciones en el mercado que ni siquiera necesitan toma la iluminación. Esto antes era muchísimo más difícil, pero ahora se puede. Así que si quieres hablar como un interiorista, carril magnético. Son esos sistemas modulares donde los focos se colocan y se mueven con imanes. Luz rasante. Es esa luz que toca un poquito la superficie y funciona de maravilla para resaltar paramentos. Y la iluminación indirecta es esa luz que rebota en las paredes, en los muebles y da ese ambiente al espacio. Así que si después de estos minutillos no tenés falso techo, se convierte como esa posibilidad para ser más creativo en vez de ese hándicap que nos destroza el proyecto, con eso yo ya estoy más que contenta. La luz cálida, fría o neutra. ¿Qué temperatura elegir para nuestro espacio? ¿Y cómo se hace para llevar esto de la iluminación y el color al siguiente nivel? Lo primero, la temperatura del color se mide en grados Kelvin y cuanto más bajo es este número, más cálida es esa temperatura. 2700 es como la temperatura en la vela, como un atardecer. 3000, 3400, yo diría 3000 se considera una temperatura neutra. Y más de 5000 se considera una temperatura fría, sería como un día nublado. Y en el mundo del interior residencial, lo mejor es moverse como en el medio, no pasarse de los extremos. Quizás sería entre los 2700, máximo 4000. El 2700, 3000 da ese confort visual, un poquito esa calidez, y temperaturas más frías, a lo mejor como 3500, 4000, son para espacios más funcionales, pudiendo ser cocinas o baños. En este ejercicio, como estamos diseñando un espacio abierto, cocina, comedor, salón, me voy a focalizar en este espacio abierto. Y en un espacio abierto el error más común es mezclar temperaturas sin tener un criterio visual. Normalmente yo simplifico diciendo, a mí me gusta no mezclar y a mí personalmente me gusta la iluminación cálida, unos 2700. ¿Quiere decir que eso hay que aplicarlo a todo? Realmente no, pero lo que sí que hay que hacer siempre es pruebas de iluminación. Antes de optar por toda la iluminación del proyecto, si uno está en un proceso de reforma, hablarlo con el electricista, decirle que os haga pruebas de iluminación para los LEDs, para las bombillas y para todos los elementos. O si es para uno mismo que va a comprar una lámpara o va a comprar unos focos, merece la pena hacer ese estudio, porque aparte los fabricantes, aunque tienen estas reglas, varían un poquito entre un fabricante y otro. Entonces, en términos generales hay que hacer un análisis general y un subanálisis. ¿Es obligatorio que todo tenga exactamente el mismo color? Obligatorio no, pero es más fácil. Si tenemos diferentes zonas como es la cocina, el comedor y el salón y tenemos diferentes circuitos y tenemos diferentes ambientes, se puede jugar un poquito con la temperatura del color y se puede dar temperaturas un poquito más frías a las zonas de trabajo y temperaturas un poquito más cálidas a la iluminación ambiental, por ejemplo. Al final esto consiste en que nosotros nos sintamos bien en el espacio y el espacio se haga a nuestras necesidades. Algunas de vosotras me comentabais que preferís luces un poquito más frías y otras que preferís luces un poco más cálidas. Las dos opciones son perfectamente correctas. El problema aquí realmente viene cuando uno no sabe lo que quiere o no sabe qué es lo mejor para su espacio y toma la opción incorrecta, que a lo mejor prefiere un espacio más cálido y opta por iluminaciones y colores de temperatura demasiado fríos,
o al revés. Y también es un error súper común comprar una bombilla aislada y esa bombilla aislada no encaja en ese set, no encaja en ese circuito o no encaja esa iluminación ambiental o iluminación de servicio que le damos al espacio. Eso nos ayuda mucho también para determinar el color de la temperatura. ¿Tiene que ser toda igual? No. ¿Ayuda si es parecida o casi igual? Ayuda. ¿Podemos romperla y hacer diferentes colores de temperatura en los diferentes niveles de iluminación? Podemos. Y lo más importante, y no me cansaré de repetirlo, hacer pruebas, porque lo que es maravilloso para mí a lo mejor es demasiado cálido o demasiado frío para ti. Así que repasando, la temperatura del color se mide en Kelvin, de 2700 a 4000, digamos, pero siempre haciendo pruebas. Vuelvo a nombrar el índice de reproducción cromática. No es solo la temperatura, también es el índice de reproducción cromática, esa pureza, esa calidad de color que nos da la iluminación a todos los elementos que tenemos en el espacio, por lo menos 90. Y en el mercado, en este momento, ya hay sistemas que son capaces de cambiar la temperatura del color a lo largo del día para dar unas temperaturas quizás un poquito más frías por la mañana e ir metiendo la calidez a lo largo del día hasta la noche. A nivel residencial se hace, pero no es lo más habitual, y si es un poquito más habitual o se empieza a utilizar en hoteles y restaurantes. Y siempre que nos enfrentemos a ello, cuando iluminemos, cuando diseñemos iluminación, más que pensar cómo quiero que se vea, hay que pensar cómo quiero que se sienta. Y con eso nos va a ayudar un montón. Ya tenemos clarísima la calidad de la luz. Ahora, cómo se distribuye esa luz es clave. El objetivo del día de hoy es aprender cómo evitar a deslumbrar y esas sombras tan duras si no es intencionadamente. Toda luz, canaleta o línea o iluminación que esté a la altura de nuestros ojos o nos vaya a deslumbrar es incómoda. Y el foco de luz que no tiene cierto tamizado, que no tiene esa capa que ayuda a integrarla en el espacio, también es incómoda. Esto es facilísimo de ver en las carpinterías o en las tiras LED. Cuando la tira LED está puesta así y se ven todos los puntos, incluso cuando se instalan en las piedras o en los salpicaderos y se ven todos los puntos reflejados. Hay que tamizar esa luz, hay que darle esa capa, hay que darle ese elemento que traslada la iluminación al espacio, pero no de una manera tan fuerte. Esto se ve facilísimo con una lámpara de mesa o una lámpara de pie. Imagínate que pones la lámpara de pie y simplemente la bombilla. Pues esa bombilla va a ser un poco agresiva. En el momento que ponemos una tulipa, esa tulipa inmediatamente calma. El foco de iluminación está ahí, pero está de una manera muchísimo más integrada en el espacio. Y a modo de curiosidad, en el mercado de luminarias con ópticas TIR, Total Internal Reflection, que hacen exactamente eso, controlan precisamente ese foco de iluminación, dónde va a estar dirigido y que no se disperse. En términos generales, esto hay que entenderlo como cada foco de iluminación, cada luminaria, cada bombilla va a darnos algo. Ese algo va a generar un halo de luz. Esos halos de luz a veces se van a solapar entre ellos o nos van a dar sombras. Cuando los estemos eligiendo hay que poner muchísimo tiempo y muchísimo análisis en entender cómo funcionan, entender las sombras y las luces que van a dar al espacio. Piensa que más que elegir bombillas es un poco como esculpir el interior, ese espacio tridimensional lo vamos a esculpir y le vamos a dar forma con la iluminación, que es súper potente. Y es que aparte, si tenemos nuestro elemento foco o nuestra jerarquía, nuestros materiales, queremos que la iluminación nos ayude a resaltar los puntos que queremos resaltar dentro de nuestro proyecto. Iluminamos sobre una isla, iluminamos sobre una mesa, cuáles son las proporciones ideales y qué distancias debemos implementar. Quiero hablar de dónde colocar exactamente esa lámpara colgante encima de una isla o encima de una mesa. Proporciones, alturas ideales, reglas y cómo lo hago yo en mis proyectos. Lo primero, la altura. La regla de colgarla de unos 75-85 en la parte de abajo de la lámpara a la parte de arriba de la superficie funciona bastante bien porque no corta ese ángulo visual. Lo respeta bastante bien tanto sentado como de pie y crea un ambiente bastante equilibrado. Ahora, ¿quieres ponerla más baja o más alta porque es la intención de tu proyecto? Por supuesto. Pero sí suele funcionar bien cuando están todas más o menos a la misma altura. No quiere decir que toda la lámpara sea plana y sea a la misma altura, no necesariamente, pero que por lo menos el movimiento tenga una línea o un eje común.
A nivel de tamaño se recomienda que el diámetro de la lámpara sea 1/3 del diámetro de la mesa. Para mí, y esto es a título personal, a mí me gusta que las lámparas sean más grandes. Me parece que le dan mucho al espacio, que normalmente se invierte en ellas, y hacerla un poquito más grande las convierte en ese foco como parte de la jerarquía. Y cuando tenemos espacios más grandes se suele jugar con la regla de los tercios, dividir el espacio en tercios y colocar 1 o 2 piezas en ese espacio. Igual, personal, a mí me gustan los números impares. Cuando coloco varias piezas prefiero que sean impares para romper esa simetría, y aunque crezca en tamaño, lo condenso, nunca sobresale el espacio, siempre se queda como un poquito arropado por la mesa. Da igual que la mesa sea rectangular o la mesa sea redonda, aunque sea grande puede crecer en volumen, puede crecer en altura, pero a mí me gustan siempre un poquito más pequeñas que el espacio total de esa isla o de esa mesa. Y aquí tenemos que volver para atrás y darnos cuenta que estamos diseñando un espacio abierto. Una cocina, un comedor y un salón. ¿Qué tenemos en el espacio? ¿Cuál es la materialidad? Porque a la hora de hacer elementos escultóricos, por ejemplo para las lámparas, es muy importante entender qué tipo de material vamos a utilizar y esa conexión que tiene con el resto de los elementos. Y en cuanto al material, infinito. Pueden ser piezas de cristal de murano, de cristal de roca, de piedra, que son hechas de alabastro o incluso de metal. Pero al elegir el material es importante tener en cuenta el resto de los elementos de este espacio abierto y siempre que se pueda intentar controlar la intensidad, poder ponerla al máximo o regular esa intensidad y bajarla poquito a poco. Queda clarísima la altura 75-85, la regla de los tercios y la proporción con el diámetro. Y en este caso a mí me encanta siempre bocetarlo, hacer una foto del espacio o del plano o cada uno de los medios que tenga y bocetar más o menos la proporción que quiero de esa pieza y calcularla en relación con la pared de atrás o con la mesa y entender más o menos la dimensión exacta que es perfecta para nuestro espacio. ¿Cuántos focos necesitamos? ¿Dónde los ponemos? Técnicas que utilizo, errores que se cometen. Vamos a ello. ¿Cuántos focos se ponen? Pues la regla es un foco cada 1,5 metros, 2 metros cuadrados. Y romper la regla, porque no se trata de un número exacto, sino de analizar el espacio. Y aquí, antes de hacer agujeros, hay que pensar la función del espacio y cómo te mueves por él. El error más común es la cuadrícula. Plantar ejes y marcar los puntos de luz con una cuadrícula. ¿Hay que cuadricular? Sí. ¿Hay que ser estricto? No. Aquí hay que romper muchísimo la simetría. Funciona fenomenal utilizar ciertos ejes y utilizar esa cuadrícula para algunos elementos. Y utilizar los elementos estructurales o las ventanas para determinar dónde van nuestros puntos y que entre ellos haya alineación, porque si no la hay se va a sentir muy desordenado. Pero igual que eso funciona fenomenal, hay que romper esa cuadrícula y entender el uso del espacio. ¿Y cómo rompemos? Agrupamos y agrupamos por zonas. Volvemos casi, yo creo que era el episodio 1 o 2, la zonificación. Pues agrupamos por la zona de la cocina, la zona del comedor y la zona del salón. Y esas agrupaciones también pueden tener jerarquías y también pueden estar en diferentes circuitos. De esa manera conseguimos diferentes ambientes. Y una vez que tenemos nuestro espacio dividido, todos los otros principios aplican. Que el índice de reproducción cromática sea por lo menos 90. Que la temperatura sea la misma o diferente dependiendo de la intención que queramos darle. Si, por ejemplo, hay cambios de techo, podemos jugar con la temperatura también en las diferentes zonas. Hacer un análisis muy exhaustivo de los circuitos y si puede ser que se regule la intensidad de ellos. Y una vez que tenemos todo esto, que sepáis que en el mercado hay programas informáticos que utilizan sobre todo los diseñadores de iluminación que dan ese mapa lumínico que nos da datos para entender si es adecuado para nuestro espacio y para nuestro proyecto. Deciros que la iluminación integrada nació con el minimalismo de los años 70 en busca de esa limpieza visual, forma casi parte de nuestro día a día al 100% y su poder realmente está en la intención, en cómo se usa y cómo la aplicamos a nuestro espacio. Un espacio sin capas se siente plano. El ojo no sabe dónde mirar, no tiene ese foco que le distrae. Por eso el mayor enemigo del interiorismo es el desorden, porque el desorden en el espacio distrae más de lo que queremos. Pero focalizando en la iluminación, hoy quiero cerrarlo con esos pequeños focos, esos elementos que ayudan a esa iluminación por capas que elevan muchísimo nuestro interior. Cuando algo está muy diseñado, no se ve el origen realmente, pero se ve el efecto. Y aquí las opciones son infinitas. Casi todo lo que puedas ver se puede convertir en esa fuente de iluminación indirecta que ayuda a las capas. Además, las tiras LED se pueden integrar absolutamente en todos los espacios. En escalones si tenemos diferentes alturas en nuestro espacio, en barridos de paredes, en carpinterías,
en mobiliario, en la parte de abajo de la isla, absolutamente en todos los espacios. Para mí es tan fácil integrarlo, y eso es a título personal 100%, que creo que se abusa de ello. Así que, igual que a veces digo, hay que lanzarse por ello, en esto diría, esta iluminación en capas y esta iluminación indirecta funciona muy bien, pero yo creo que sí que hay que hacer el ejercicio de apuntarla, de lo estoy poniendo aquí, lo estoy poniendo aquí, lo estoy poniendo allí, para darnos cuenta cómo realmente se vive en el espacio. Y como es tan fácil, a mí a veces me parece que se usa un poco de más. Y mi foco normalmente es la temporalidad. Entonces, en estos casos muchas veces pienso, este tipo de diseño, este tipo de concepto va a ser atemporal. Dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿me va a gustar tener todos estos barridos? Y la respuesta ya la sé, la mía ya la sé. Me gusta aplicarlo en algunos elementos, pero soy muy consciente de que no se aplique en todas las oportunidades que hay en el proyecto, porque hay muchas oportunidades para tener esos barridos, para tener esas tiras, y me gusta focalizarlo solo en algunos puntos y optar por opciones más tradicionales en otros. Y con esto yo creo que queda clarísimo que la iluminación no es un lujo exclusivo, sino una gran herramienta de diseño. Materiales, texturas y confort acústico. Seguro que alguna vez has entrado en algún espacio y has dicho, ay, esta piedra no es piedra o esta madera no es madera, especialmente ahora que hay miles de opciones que imitan ese tipo de acabados. Algunas están muy bien hechas y funcionan muy bien, pero el problema es que muchas de ellas tienen unas texturas, unos acabados, unos brillos que lo alejan de la alta gama muchísimo. Para mí esto es súper sencillo. Mi análisis siempre es qué materiales elijo hoy que creo que van a funcionar bien dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Y con ese objetivo, con el objetivo de diseñar para dentro de 20 años, me resulta muchísimo más fácil elegir los materiales. Y hay materiales que su envejecimiento es parte de la belleza. Piedras naturales, maderas, metales. El paso del tiempo sobre ellos van añadiendo valor al producto, van añadiendo esa belleza, van añadiendo lo que llamamos pátina. Y esa pátina para mí embellece el material. Y luego hay otros materiales que intentan alcanzar esa presencia, alcanzar esa estética, incluso intentan alcanzar la manera en la que se sienten, pero no lo consiguen. Y mi recomendación en estos casos es evitarlo. Ciertos vinilos que intentan imitar piedras, pero es claro y evidente que son imitaciones, incluso a veces son brillantes y se rayan, no lo recomendaría jamás. Paneles y conglomerados que no están bien tratados para el uso y en nada empiezan a integrar humedades y incluso a hincharse, tampoco lo recomendaría. Y en contraposición hay otros materiales que son maravillosos, incluso si están creados por nosotros. En el mercado hay una variedad de cerámicos que es maravillosa y da opciones de colores, de texturas, de brillos que son infinitas. Y en cuanto a los metales, siempre se va a sentir un poquito más elevado si muestran la pátina en vez de estar completamente planos. En realidad son procesos completamente diferentes. Los metales que vemos con pátina son o bien porque es un metal, es un bronce, o porque es el metal que se ha tratado químicamente. Se mete en un líquido y reacciona. Sin embargo, los metales que vemos completamente planos es porque es el metal al que se le ha aplicado un spray. Y en maderas igual. Mi preferencia normalmente es esas maderas que están tratadas con barnices o con aceites que potencian visualizar la madera en sí y entender que es un producto natural. Y elegir unos u otros, lo que mejor funciona es mezclar. Mezclar frío y calor. Al final los materiales siempre son un poquito más cálidos o un poquito más fríos. Intento entender si el material es frío, por ejemplo un metal, o un material un poco más cálido como puede ser un lino o una tela y mezclarlos, mezclar en el espacio ciertos elementos que son más fríos con elementos que son más cálidos y conseguir ese equilibrio entre ambos lados para que no sea ni demasiado frío ni demasiado cálido. Me gustaría resaltar que ciertos materiales son inversiones, que entre la duda de hacer algo que no sé si me va a gustar o no, mi respuesta sería no lo hagas, déjalo pasar y encontrarás otra opción que te guste más y que los interiores, en mi manera de verlos, tienen que ser lo más atemporales posible. Entonces los materiales se eligen a años vista, son materiales que tenemos que entender cómo van a funcionar dentro de 5 o 10 años. Y esto realmente no es una cuestión estética, yo creo que es más la postura en la que enfrentamos nuestro diseño y nuestros espacios. Y con estas pequeñas cosas sí creo que puede ayudar a elegir y de decantarnos por elementos que quizás sean más atemporales y van a vivir con nosotros más años. Las texturas y el interior. Yo creo que los interioristas nos pasamos todo el día hablando de añadir textura, poner textura, profundidad, textura. Vale, añadimos textura, pero ¿cómo se añade esa textura? Pues si soy totalmente honesta contigo, yo añado texturas de manera intuitiva.
Pero sí es verdad que hay una regla que se llama la regla de las 3 texturas que cualquier persona podría aplicar. Y aparte es fantástico porque se puede aplicar a cualquier concepto. Siempre hay una textura dominante, esa textura principal podría ser el 60%. Luego siempre hay una textura secundaria que ayuda en ese espacio, que podría ser el 30%, y por último un contraste, un detalle que podría ser el 10%. Y a los fieles que pasáis por aquí bastante a menudo ya veis que hemos unido de manera inmediata la regla de las 3 texturas con la regla 30-60-10 que se puede aplicar absolutamente a todo. En un salón, por ejemplo, la textura dominante puede ser la carpintería, puede ser ese elemento dominante del salón que generamos con esa madera y esa textura. La textura secundaria puede ser un lino y puede ser toda la tapicería de nuestro sofá, que a lo mejor también tiene textura, no es un lino plano, es un lino un poquito rugoso. Y el contraste para mí funciona súper bien siempre hacerlo con el metal. Pueden ser los tiradores que tenemos en la carpintería o pueden ser pequeños metales que se añaden para elevar la pieza. También pueden ser metales que son parte del sofá, a veces los sofás tienen pequeños detalles incluso de madera y de metal, o pueden ser elementos que están en la mesa de café o en los tiradores de las puertas. Ese pequeño contraste que ayuda a homogenizar el espacio y da ese pequeñito detalle. Y otro ejemplo completamente diferente, aplicado a un open plan. Si tenemos un open plan con todo el suelo de madera, esa sería nuestra textura dominante. Todo el acabado del suelo es la madera, es cálido y es el dominante. Y si tenemos unas ventanas enormes y añadimos unas cortinas de lino, esas cortinas de lino sería la textura secundaria. Y la mesa auxiliar de café la podemos hacer con una piedra quizás rugosa para que le dé más textura al espacio y sería el contraste. Definimos 3 texturas de una manera muy sencilla. El suelo es una, las cortinas es otra y esa mesa rugosa sería la tercera. Para mí esto siempre es un ejercicio de hacer un análisis muy global y a la hora de tener todos los elementos muy analizados será mucho más fácil tomar las decisiones. Y cómo integrarlo en el resto del espacio con la repetición. No quiere decir utilizar exactamente lo mismo, no tiene que ser exactamente la misma piedra ni exactamente el mismo color, pero sí la misma gama. Si estamos en una gama de azules podemos tratar la gama de azules, si estamos en una gama de maderas podemos mover las maderas de un espacio para otro y generar esa continuidad entre unos espacios y otros. Algo súper sencillo de hacer es siempre con los textiles. Si tenemos unas cortinas de lino, se puede trasladar ese lino a los cojines. Si tenemos unos cojines de terciopelo, se puede coger un poquito un detalle de ese terciopelo y hacer un borde en las cortinas. Generar esa continuidad de elementos siempre ayuda muchísimo a homogeneizar el espacio. Y con esto yo creo que queda clara las 3 texturas y diseñar con intención. Materiales sostenibles y materiales que no son sostenibles. Cuando hacemos una reforma, cuando diseñamos un proyecto, es una oportunidad maravillosa para ser realmente sostenibles o por lo menos conscientes con las decisiones que tomamos. Para mí lo más importante es entender muy bien el uso que se le va a dar. Si es como este ejercicio, que es un espacio abierto que estamos diseñando de principio a fin, cocina, comedor, salón, entendemos que es un espacio para todos los días y va a tener un tráfico bastante elevado. Entonces, para este proyecto, los elementos y materiales entendemos que tienen que ser bastante duraderos y para mí es clave tenerlo en cuenta en todas las decisiones del proyecto porque yo creo firmemente que la opción más sostenible es la opción que es más duradera y cuando tenemos elementos que envejecen con nosotros y que nos aguantan varias décadas, quiere decir que hemos hecho las cosas muy bien y que estamos siendo bastante sostenibles. ¿Y qué materiales son sostenibles? Pues la madera sí está certificada. Aparte hoy es maravilloso porque casi todos los materiales y casi todos los elementos tienen su documentación que podemos analizar y investigar. Entonces, ciertas maderas, si están certificadas FSC o PFC, implica que se ha gestionado de una manera responsable. Y yo a esto le añadiría siempre abastecernos de material local. Podemos hacerlo con la madera y también lo podemos hacer con las piedras. Hay muchísimas canteras en el mundo y normalmente la piedra se suele elegir por tendencia o por gusto. Y nunca está de más hacer un pequeño análisis de saber quién es el proveedor local, cuáles son las canteras que tenemos cerca. En Galicia tenemos muchísimo granito, en el Mediterráneo hay muchísimas calizas. Al final, si entendemos lo que tenemos de una manera local y hacemos uso de nuestro producto local, siempre será un consumo muchísimo más responsable y ecológico. Siguiendo con los materiales nobles, cualquier material noble que no necesite un sellado constante. Los materiales nobles son materiales vivos y dentro de las maderas hay maderas muchísimo más duras y maderas muchísimo más blandas. Lo mismo pasa con las piedras. Algunas piedras más cerradas y piedras muchísimo más porosas. Si cuando hacemos nuestro análisis de materiales entendemos que optamos por opciones que no necesitan un sellado constante
o optamos por acabados que tienen un envejecimiento más fácil, de manera inmediata estamos optando por materiales más sostenibles porque van a tener un envejecimiento muchísimo más fácil. Y por supuesto hay muchísimos materiales que son reciclados. En el mundo cerámico hay muchísimo material que proviene de procesos de fabricación sostenibles. Incluso en el mundo petro, cada vez más se están haciendo productos que vienen del polvo o de la pérdida de las canteras. Y esto es como todo, intentar entender qué es lo que mejor le va a nuestro proyecto y optar por la opción más sostenible dentro de lo que podamos. Y el último material sostenible que quiero comentar es la piel. La piel al final cada vez se utiliza muchísimo más en el mundo del interior, se utiliza ya en suelos, paredes, mobiliarios, carpinterías, en casi todos los detalles podemos encontrar la piel. La piel debe venir de la industria alimenticia, por lo cual se hace un uso de un elemento perdido y es un material que me encanta utilizar para explicar el concepto de pátina, para explicar ese concepto de materiales que envejecen y cada vez son más bonitos con el paso del tiempo. Y para hacerlo en un proyecto tenemos que analizar las zonas que más flujo van a tener, que más uso van a tener para utilizar los materiales más duraderos y jugar también con el material para las transiciones de materiales. Y una vez que entendemos el material de nuestro espacio, estudiar las certificaciones, estudiar la documentación y entender si ese material es sostenible o no lo es. Y esto siempre funciona fenomenal, inspirarse en las zonas de muchísimo tránsito, como pueden ser museos, como puede ser el metro, como pueden ser monumentos y ver cómo materiales han estado allí años y siglos y el paso del tiempo como que los embellece todavía más. Y para concluir con la sostenibilidad, a mí me encanta decir que los materiales que elegimos hoy realmente van a contar nuestra historia de ahora y de mañana y de dentro de muchos años. Los suelos y la continuidad en el suelo. Normalmente salón, madera, cocina, plaqueta, en Inglaterra habitaciones, moqueta, no. Especialmente en un espacio abierto donde tenemos cocina, comedor, salón, es nuestro aliado perfecto para dar continuidad. Y si estamos trabajando, por ejemplo, en un salón alargado y jugamos con piezas que incrementan esa verticalidad, vamos a conseguir incluso ampliar el espacio. Hay que utilizar siempre el mismo material en todo el suelo en este espacio. Podemos o podemos no, podemos dividir y crear cierta continuidad en cuanto a textura o en cuanto a color sin que sea exactamente el mismo material. De hecho, a mí me encanta hacer esas transiciones que a lo mejor leen el mismo lenguaje, leen el mismo color, leen la misma textura, es diferente material y a veces incluso meto un pequeño perfil metálico que hace esa transición un poquito sutil y lo conecta con el contraste, con el metal que tenemos en el resto del espacio. Materiales, en un espacio abierto, un open plan, madera, puede ser madera natural o puede ser un laminado, cerámicos, pétreos en todas sus variantes, incluso microcementos. Y como se acaba de decir hace un momento, mezclarlos todos también funciona. Y manteniendo a lo mejor textura y color, define la zona sin romper esa armonía visual. Esto consiste en crear una armonía consciente. De hecho, lo comento muchas veces, incluso me encanta coger el material y sacarlo para afuera. Y a veces no es posible, no puede ser exactamente el mismo material, pero sí el mismo estilo y el mismo lenguaje. Y eso una vez más consiste en jugar a ampliar o a zonificar de una manera muy sutil en la que creamos pequeñas diferenciaciones, pero jugamos con un mismo lenguaje. Y espero que con esto los suelos queden más o menos claros. Vamos a por las paredes para que estén perfectamente pintadas, impolutas, planas, todo perfecto. La mano de obra tiene que ser increíble, incluso el encuentro de la pared con el encuentro del techo. Si queremos que eso sea a 90 grados sin nada, sin intersección, sin nada, la mano de obra tiene que ser casi como un relojero. ¿Qué hace falta? Pues tampoco hace falta del todo, porque realmente las paredes es una oportunidad maravillosa para añadir un poco de textura, que puede ser calmada o puede ser muy llamativa. Y hago barrido de materiales, de menos a más. Pintura plana, mate. Yo recomendaría mate, a no ser que haya una intención en concreto que puede ser brillo o súper brillo. Pinturas especializadas o pinturas con movimiento. Ya hay muchísimas pinturas con base de cal que da ese movimiento al espacio y funciona muy bien cuando las paredes no están perfectas. Igual que funcionan muy bien los microcementos y una manera un poquito más elevada de hacer estas texturas, los estucos. En Inglaterra, Polish Plaster. Hay marcas comerciales que uno puede adquirir y conseguir un efecto muy parecido, pero en este caso yo siempre realmente recomiendo trabajar con artesanos locales. Incluso esos artesanos pueden comprar esos materiales, pero siempre es importantísimo cuando hacemos texturas a medida, hacerlas en obra y hacerlas específicamente para el proyecto porque cambian completamente el espacio. En paredes, por supuesto, podemos poner panelados de telas, de pieles, de madera,
Podemos poner cerámicos, podemos poner pétreos, incluso podemos poner metal y chapas. Podemos ponerlo todo. Y de hecho esa es mi recomendación, ponerlo todo. Que no quiere decir llenar todas las paredes de todo. No, os pongo un ejemplo. Podemos usar un papel, un vinílico para zonas de mucho tránsito. Y si justo acaba en el medio, pues se puede utilizar un listón o se puede utilizar un metal para hacer ese encuentro y que no quede inacabado. Para mí, mezclar materiales y usar muchos materiales es perfecto, porque siguiendo con esa continuidad nos ayuda a delimitar los detalles y el diseño. Y no se trata de realmente revestir todas las paredes, se trata de analizar y hacer decisiones de manera estratégica. Y a lo mejor sí revestimos una zona de ese espacio abierto y el resto lo dejamos más calmado. Al final es hacer un análisis estratégico y tomar decisiones mezclando los materiales. Y a mí personalmente, en general, las cosas con textura me gustan, porque me parece que tiene esa conexión y nos conectan más con la naturaleza y con elementos del exterior que en cierta manera traemos al interior. Pero a lo mejor en tu caso es completamente diferente. Entonces tú lo que tienes que analizar es qué es lo que te gusta a ti y cómo lo añades a las paredes de tu interior. El principal problema de los espacios abiertos, de los open plan, cocina, comedor, salón, es que llega a haber eco. A veces llega a haber eco. El sonido no tiene barreras y en un espacio abierto, si no tenemos elementos que pare esas ondas, que pare ese movimiento del sonido, al final se siente como el espacio frío, vacío. Y seguro que esto le ha pasado a más de uno y a más de dos. Es importantísimo jugar las paredes, jugar con los textiles y jugar con elementos que absorban ese ruido para que nos sintamos cómodos en casa. Directamente, opciones que mejoran la acústica de espacios abiertos. Una, alfombras. Y para mí las alfombras cuanto más grandes mejor, porque ayudan a unificar el espacio. Entonces, si tenemos una alfombra grande, una alfombra densa con materiales naturales, es perfecto para esas ondas sonoras y hacer que el espacio se sienta más acogedor. Segundo, los elementos que utilizamos en nuestras cortinas. Yo entiendo que a veces los ventanales son maravillosos y es un lujo poder tener esa apertura al espacio. Sin embargo, si no hacemos un análisis un poquito estratégico de bajar y ayudar a esas ondas, puede sentirse un poco frío. A lo mejor en el salón y el comedor no hace falta que las cortinas sean extremadamente gordas y tengan capas y sean pesadas, pero unos visillos simplemente ayudan a que esas ondas paren los paneles, tanto acústicos en el techo como en las paredes. Si jugamos con nuestras paredes, si les damos papel, si le damos textura, si le damos elementos, va a ayudar mucho con la acústica y va a hacer que el espacio se sienta más calmado. Las tapicerías, y si tienen granaje, también funcionan mejor. Cuanto más plana, peor. Cuanto más granaje, mejor. Esto consiste en absorber las ondas y hacer que paren. Y por último, los techos. Si nos imaginamos un edificio antiguo con esos techos tan altos, siempre había molduras, siempre había panelados. Sí, eso tiene mucha parte estética, pero también tiene mucha parte acústica, porque todo eso ayuda a las ondas y hace que el espacio se sienta más cómodo. El concepto que tenemos que tener aquí claro es la reverberación. La reverberación es el tiempo que el sonido tarda en apagarse desde que se emitió. Y cuanta más reverberación haya en nuestro espacio, peor calidad sonora habrá. Nuestra manera de controlarlo en un espacio abierto es utilizar materiales que tengan absorción acústica. Y por supuesto se pueden incluir paneles acústicos en el techo, pero todo lo que tenemos alrededor también puede favorecer muchísimo a reducir la reverberación. Y aquí estamos para diseñar con todo bien. Con la vista bien, con que nos encontremos bien, con que sea ergonómico y con que nuestro oído también esté cómodo. El rey de los reyes, el techo, el gran olvidado del mundo del interior, ese elemento al que a veces ni siquiera le prestamos atención y está casi en nuestra línea visual, un poquito más arriba, pero cambia completamente el espacio dependiendo de lo que hagamos. Podemos no hacer nada, dejar el techo sin más. Podemos utilizarlo para delimitar y zonificar o podemos utilizarlo para crearlo foco y no hay opción correcta o incorrecta. Tú puedes tener un techo completamente plano, blanco, que funciona muy bien en el espacio, pero la intención del episodio de hoy es entender que también podemos jugar con el techo, que no hay por qué dejarlo plano sin más, entenderlo como un plano activo. Al final el techo es un plano y ese plano es activo y con ese plano podemos jugar. Simplemente con el acabado hay tres opciones. Se puede hacer blanco para ese pequeño contraste con las paredes o un blanco roto. Se puede hacer del color de la pared. Esto cada vez se ve más y más, especialmente cuando las paredes son unos tonos neutros, un blanco roto, por ejemplo, se sube al techo para ampliar esa homogeneidad y dar esa sensación de amplitud. O podemos hacer tratamientos especiales, ya sea con un estuco, con una pintura especial, con una pintura de otro color o
con tratamientos de molduras o tratamientos de divisiones en el techo con diferentes materiales. Y para mí eso es de los ejercicios que siempre hay que dibujar, o de la manera más simple o de la manera más sofisticada, pero al final hacer un análisis de el antes y el después. El antes y el después. Yo misma llevo más de 15 años haciendo proyectos y normalmente con los techos, si decido hacer divisiones, si decido aplicar material o decido no aplicar material, suelo intentar hacer pequeñas representaciones para yo misma tomar la decisión más segura. Y es verdad que a veces tengo la intuición y creo que una opción va a ser mejor que la otra por A o por B, pero siempre ayuda reafirmar nuestras decisiones con pequeños bocetos o con pequeñas aplicaciones del material al espacio en cualquiera de las maneras que podamos hacerlo. Y si después de esos minutillos sirve para que entendáis el techo como ese plano activo, como esa oportunidad de crear algo que no llama la atención o de crear algo único, yo me doy más que satisfecha. El tipo de proyectos que hago son a medida y de eso hablamos hoy. El primer beneficio claro que yo vería en los muebles a medida es ese análisis milimétrico, ¿no? Esa capacidad de exprimir el espacio y exprimir el diseño y no perder absolutamente nada de espacio o adaptarlo a nuestro espacio al 100%. Y cuando algo está hecho para nosotros es como un traje a medida, ¿no? Encaja perfectamente y no se podría conseguir mejor, no se podría optimizar nuestra silueta mejor. Pues con un mobiliario a medida o con una carpintería a medida es algo muy parecido. El segundo beneficio que le veo es la creatividad. Obviamente hay millones de piezas en el mercado que son maravillosas, pero cuando el proyecto pide algo que no encuentras en el mercado, o cuando hay un diálogo entre un cliente y un diseñador, o cuando hay una necesidad y se tiene que crear algo para el espacio, es maravilloso porque se llega a objetos que ni siquiera existen, no están en el mercado, no están accesibles a la compra, se crean desde el principio, se crean desde un boceto, desde papel y lápiz y acaban siendo algo que se instala en tu salón, en tu comedor o en tu cocina. Y eso tiene bastante de magia. Aparte, a nivel de presupuesto, no quiero decir que es más económico, pero a veces sí es más económico porque cuando trabajamos con artesanos locales, apretamos el material lo máximo posible para sacar de ello, creamos los componentes y los unimos, se suelen conseguir elementos que si quisiéramos comprar algo similar en el mercado, su precio sería absolutamente desorbitado y si lo creamos nosotros es un poquito más económico. Otro de los elementos diferenciadores del mobiliario a medida es la continuidad. Lo hablamos muchísimo los interioristas, conseguir esa continuidad para que el espacio se sienta calmado y se sienta único. Pues cuando creamos piezas a medidas, ya sea en carpintería, ya sea una mesa, ya sea un sofá, da igual, sea lo que sea, si creamos un elemento a medida, es muchísimo más fácil integrar elementos del espacio y adaptarlos a nuestra pieza a medida. Y de esa manera generamos esa continuidad, ya sea como un elemento auxiliar o como un elemento foco, pero es muchísimo más fácil conseguir esa continuidad en el espacio. Y es la opción perfecta para los creativos que decía hace un momento y para los investigadores. Si a alguien le gusta investigar, le gusta innovar, le gustan nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas formas, el mobiliario a medida o la carpintería a medida es perfecto porque se pueden conseguir piezas espectaculares aplicando técnicas a lo mejor de manera muy puntual o generando geometrías y volúmenes con softwares más desarrollados que acaban siendo piezas en nuestro espacio. Y para mí eso es lo que define el lujo y la alta gama. Cuanto más se desarrolla, más técnicas se utiliza, más material se incluye, más elevado es el producto. Aún así, cuando uno opta por opciones a medida, no tiene que ir a la súper alta gama, para nada. De hecho, yo no recomiendo que se haga a medida todo a la gama más alta. Siempre elegir nuestros focos y elegir dónde vamos a hacer nuestras pequeñas o grandes inversiones. Algunos elementos serán muchísimo más simplificados y otros elementos estarán súper detallados. Y lo que hago yo el 99,999% de las veces, las dos cosas. Opto por opciones del mercado, opciones que están allí, opciones que han diseñado diseñadores, opciones de marcas reconocidas y genero piezas a medida. Y en el proyecto conviven las dos. Conviven las dos y juntas crean esa armonía en el espacio. Y si después de estos minutillos la habéis perdido un poquito el miedo a generar piezas a medida, yo contenta. Las estanterías a medida y la proporción de esos elementos para que sí tengan balance visual. Muchísimas estanterías le falta el balance visual y da igual, a lo mejor están hechas con los mejores materiales, con los materiales más innovadores, con las técnicas más evolucionadas, lo que quieras, no tienen balance visual y no cuadran en el espacio. La solución a esto es proporción, armonía visual, ritmo espacial. Para la proporción volvemos a los números, volvemos a una parte un poco más matemática, simetrías.
tercios, sección áurea. Intentar aplicar conceptos que sabemos que funcionan va a ayudar muchísimo para que el desarrollo de la carpintería tenga un equilibrio muchísimo más estructurado. La sección áurea o modularidad decimal se puede utilizar para definir alturas y distancia entre baldas. Por ejemplo, si una repisa mide 89, la siguiente puede medir 55 y de esa manera ya se genera cierta armonía. Se genera un ritmo natural que es intuitivo y que sabemos que funciona bien. Y otro principio, el 60-40, 60% lleno, 40% vacío. Esto funciona muy bien para las estanterías porque es la base del ritmo visual. Si tenemos una carpintería y tenemos espacios abiertos, no consiste en llenarlo todo y no consiste en llenarlo todos al 100%. Es ese balance del ritmo visual y el 60-40, usándolo como guía, puede funcionar muy bien. Y por supuesto cualquier programa informático, pero el papel y lápiz para los espacios a medida también funciona muy bien. Si podemos dibujar a escala nuestro espacio, nuestra altura, nuestro ancho y ahí implementamos nuestra carpintería, altura de televisor, si la tiene por ejemplo, tamaño del televisor, calculando la distancia, luego hacerlas verticales o hacerlas horizontales y empezar a romper esa modulación o hacer módulos, realmente no es tan complicado. Si uno se pone a hacerlo, casi de una manera intuitiva le va a salir lo que le pide el espacio. Y en cuanto a materiales y acabados, eso lo define el estilo y sobre todo el presupuesto. Si tenemos mucho presupuesto que podemos meter en nuestra carpintería, podemos crecer y podemos complicarlo y podemos añadir material, podemos añadir detalle, podemos añadir elementos motorizados, podemos añadir lo que queramos. Si tenemos muy poquito presupuesto para la carpintería, la simplificamos a lo mínimo imprescindible que tiene que integrar la carpintería, ya sea la estructura, las zonas abiertas y las zonas cerradas. Así que de las carpinterías a medida nos tiene que quedar clarísimo el ritmo visual. Si estamos completamente perdidos, recurrimos a números como la sección áurea, que no es nada nuevo, se usa desde el Renacimiento para crear belleza. También nos podemos apoyar en el 60-40, 60 lleno, 40 vacío. Y cuando podamos, si el presupuesto lo permite, funciona fenomenal usar ese elemento como elemento de conexión con otros elementos del proyecto. Los panelados, los paneles de las paredes a medida. Hablamos de esto a nivel acústico, cómo mejorar la acústica de nuestro espacio. Hoy a nivel decorativo y a medida. Las paredes es un lugar perfecto para jugar con elementos a medida, para conectarlo con la cocina, para integrarlo como un espacio aparte, darle tonalidad, integrarlo, separarlo realmente en lo que nosotros queramos. Jugar con panelado en las paredes es un ejercicio súper bonito y bastante exclusivo. Se puede hacer de una manera muy simple, con madera, y ya está panelado el espacio con esa madera. Y esto se puede complicar realmente todo lo que queramos. Se complica hasta donde llegue nuestra capacidad de crear, hasta donde llegue nuestra ansia de inventar. Desde los paneles de madera hasta paneles de tela, hasta paneles de piel, hasta puertas ocultas, hasta todo tipo de materiales integrados entre ellos y creando un conjunto que se convierte en un panelado de pared. Y enseñar unas pinceladas de esto me encanta porque realmente este tipo de diseño rara vez llega incluso hasta las revistas de decoración. Pertenece a un tipo de clientela más privada que hace proyectos muy exclusivos y que no acaban en las revistas. Pero eso no quita que yo os pueda enseñar, sin desvelar todos mis secretos, algunos ejemplos de panelados, que en realidad son auténticas obras de arte. Es más, algunos de ellos, el costo de producción de estos paneles son más altos que algunas obras de arte y añadir este tipo de panelados al espacio cambia el espacio por completo, lo eleva, de manera inmediata lo eleva muchísimo. Es como si alguien se viste y de repente se pone un bolso o se pone unos zapatos que cambia completamente todo. Pues si en una habitación, en un salón, en un espacio, una zona está panelada con este tipo de materiales, el espacio en sí cambia completamente. Todo lo demás puede estar calmado, que si creamos ese foco es lo único que va a llamar la atención del espacio y el espacio en sí se transforma. ¿Esto es apto para todos los proyectos? Para todos los proyectos no. El porcentaje de proyectos que se llegan a hacer este tipo de detalle y este tipo de diseño, no sé, el 10%, pero como realmente estoy cubriendo todo, paredes, suelos, techos, que se puede aplicar en el espacio, creo que merecéis que también comparta esto, aunque cuadre o no cuadre en vuestro proyecto. El lujo silencioso de los elementos a medida o de los elementos que no son a medida. El lujo silencioso, lo que realmente eleva el mobiliario, las carpinterías y todo lo que ponemos en nuestro proyecto. Lo que no se ve. Y desgraciadamente lo que más eleva nuestro proyecto y lo que más vamos a vivir en el día a día es lo que no se ve. Y lo explico. Cuando uno elige todos los elementos del proyecto, hay muchísimas piezas que forman parte de esos elementos y no se ven, pero cambian completamente el proyecto y son
las bisagras, los tiradores, la composición de las puertas, el peso que tienen, el grosor que tienen, la iluminación integrada, la iluminación cuando abrimos las puertas, las dimensiones de todas las piezas, la profundidad de los cajones, el ancho de los módulos, los elementos integrados en nuestras carpinterías, en nuestra cocina, en nuestros cajones, ya sean esas divisiones que hacen que el almacenamiento sea más fácil, o ese enchufe que sale de la propia piedra en nuestra encimera, o esa basura que está instalada en la cocina que realmente está escondida debajo de la tabla y cuando se desliza la tabla accedemos a ella. Absolutamente todo lo que hace que nuestra organización sea más fácil, que nuestra vivencia sea más fácil, que cerrar la puerta y se cierre suavemente y se autocierre sea más fácil. Todo eso es lo que realmente es imprescindible para que las piezas a medida o las cocinas o las carpinterías o las puertas realmente se sientan de alta gama. Desgraciadamente no sirve de nada gastarse una fortuna en las carcasas, en las maderas, en las piedras, analizar la proporción, hacer un diseño perfecto y luego que no cierre bien, que las bisagras dejen las puertas descolgadas, cuando lo que no se ve es muchísimo peor calidad que lo que se ve, desgraciadamente empobrece muchísimo lo que se ve. Y eso hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos piezas a medida. Y cuando hablamos con fabricantes y con talleres hay que tenerlo muy presente para asegurarnos que todo está en el mismo nivel. Si es súper gama alta, pues súper gama alta. Si es media, gama media. Pero que lo que no se ve nunca esté por debajo de nivel que lo que sí se ve. Y lo que se dice mucho del lujo silencioso es que el verdadero lujo no es nada ostentoso, pero sí tiene muchísimo análisis, muchísimo diseño y funciona muy muy bien. ¿Cómo integramos la zona del escritorio, la zona del trabajo en nuestro espacio abierto, en nuestro open plan, sin destruirlo? Pues en Inglaterra ya es obligatorio. Según normativas, algunos edificios, algunas promociones nuevas tienen que tener sus zonas de escritorio. Y supongo que será algo que se irá implementando más y más, no a lo mejor para un usuario privado, pero me imagino que los promotores tendrán que empezar a integrarlo en las promociones que hagan, tener zonas designadas como para escritorio o trabajo dentro de las viviendas. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros si en nuestro espacio abierto, en nuestra cocina, comedor, salón, queremos integrar un escritorio? Pues yo aquí lo haría de dos maneras. Uno, utilizar la misma mesa del comedor que se pueda adaptar e integrar zonas ocultas. De hecho, el otro día vi un escritorio que era perfecto y justo era ese concepto y tenía la tapa que se levantaba y la manera en la que estaba rematado era absolutamente maravillosa. Entonces podemos utilizar nuestra mesa de comedor como una pieza multifunción y que también nos sirva de escritorio, o podemos integrar nuestro escritorio como parte de nuestro mobiliario. Para eso también hay medidas. La altura del escritorio 72-75, yo diría 75 porque la del comedor es 75. La profundidad un mínimo de 60 y el ancho un mínimo de 80. Y esto realmente se puede integrar en cualquier parte. Puede ser una pieza que cae de la carpintería, puede ser una pieza que se extrae de la carpintería, puede ser una pieza, como decía, que es parte de la mesa del comedor. Y en todas ellas, para mí, lo más importante es los herrajes ocultos, el sistema de cableado, que esté cerca de puntos de conexión, si se puede integrar tomas de enchufe normales, USB, USB-C, cargadores inalámbricos, iluminación regulable. Al final los escritorios son como pequeñas joyitas, no necesitan muchísimo espacio, pero si las analizamos bien y le damos todos esos pequeños detalles, le damos compartimentos, le damos la toma de electricidad, intentamos ocultar el cableado, pues hace que el espacio funcione muchísimo mejor y se vea menos desordenado. Y a la hora de trabajar, al estar menos desordenado, da muchísima más paz y es muchísimo más agradable. Y ya que estamos haciendo ese espacio tan completo, quería incluirlo. Coherencia visual. Al final, cuando integramos todos estos elementos en nuestro espacio, hacemos carpinterías, elegimos el suelo, las paredes, el techo, tenemos un sofá, tenemos una mesa, tenemos una cocina, tenemos muchísimos elementos y todos estos elementos tienen que tener esa coherencia visual. Esos elementos tienen que leer un lenguaje parecido o no, pero tienen que tener un vínculo. Y cuando digo o no, es porque no necesariamente todos los elementos tienen que ser esa conexión, ni todos los elementos tienen que ser nuevos. Al final nosotros estamos haciendo nuestro proyecto. Hay muchísimos proyectos que empiezan por una pieza aislada, empiezan por una pieza que se hereda, empiezan por un sofá que tiene una historia, empiezan por un algo que ya determinan la historia del proyecto y a lo mejor determinan el lenguaje del proyecto, o quizás son esa pieza aislada que no tiene nada que ver con el proyecto pero encaja con el proyecto. Quiero recalcar la importancia de esa coherencia visual y a veces no es sencilla. Os pongo un ejemplo. Si tienes un espacio que es súper moderno, hormigón,
piedras, líneas rectas, todo muy contemporáneo y quieres meter una silla del siglo XVI porque esa silla pertenece a tu familia, es una silla que quieres que forme parte de tu historia y no encaja para nada en tu interior y en tu proyecto. Haz que encaje. Si tenemos esa silla, que a lo mejor es una silla muy tradicional, y la tapizamos con un damasco, la vamos a hacer todavía más tradicional. Y puede funcionar muy bien. Pero si quieres integrarla y quieres que esa silla forme parte de esa coherencia visual de tu espacio, puedes tapizarla con una tela más contemporánea, con una tela más actual. Entonces, en vez de optar por un tapizado muchísimo más clásico, si utilizas un lino con mucha textura o una tela más contemporánea, de manera inmediata esa silla con esa forma tan tradicional empieza a tener un lenguaje mucho más contemporáneo y entra en esa coherencia visual. Y para mí, y esto es a título personal, pero cuando los espacios están tan analizados y son tan coherentes, suelen ser muy atemporales y suelen pasar el mejor de los exámenes, que es el tiempo. Cómo nos comunicamos con el taller, cómo nos comunicamos con el carpintero, qué información tenemos que generar y qué es lo que podemos hacer para que el proceso sea lo más suave y eficiente posible. Lo primero, decir hola, quiero una mesa bonita, no va a funcionar. A lo mejor eso funciona si me lo dices a mí, o se lo dices a tu interiorista o tu arquitecto o alguien con el que estés haciendo el proyecto que te conozca un poco o que sepa intuirte. Entonces sabrá hacer una mesa bonita para ti. Pero si vas a un fabricante sin nada y le dices quiero una mesa bonita, el fabricante a lo mejor no sabe qué hacer. Y para esa comunicación puede ser o muy esquemático o lo más detallado posible. La forma perfecta de empezar, haciendo un mood board de tu idea, con la curva formal, con imágenes inspiradoras, con materiales, ponerlo todo junto para entender qué es lo que quieres meter en esa pieza que vas a hacer a medida para el proyecto, que a lo mejor no puedes meter todo lo que quieres, pero sí saber que hay ciertos elementos que te gustaría incluir en esa pieza y en la medida de lo posible detallar la pieza todo lo que puedas. Si te lanzas a hacer una mesa, por ejemplo, dibujarla, dibujar las proporciones, dibujar el ancho, definir el ancho, decir este es el canto, definir todos los elementos. Si tiene una pieza de metal, no decir una pieza de metal, es una pieza de metal de 3 milímetros de este metal con este brillo, con esta pátina y con este color. Si la pieza tiene piedra, se define la piedra, se define si el canto está pulido, se define absolutamente todo lo que podamos de la pieza, lo máximo que podamos. Y en la medida que podamos, que no todos los talleres lo hacen, pero si lo hacen, que los talleres te den los planos a ti, generar el concepto, el taller, ellos generarán ese plano que es el que van a usar para construir la pieza y ese plano tú lo puedes revisar. Y cuando el taller o el equipo envíe planos, es importantísimo revisar y tener claro un protocolo de revisiones del proyecto, un protocolo de revisión de la documentación para que ambas partes estén cubiertas y que los medios no limiten. Es verdad que hoy en día ya se pueden generar elementos tridimensionales que añadimos al espacio y podemos visualizarlo un poco, pero realmente no hace falta llegar a eso. Simplemente papel y lápiz y conocimiento debería ser suficiente para crear piezas a medida que se adapten a nuestro proyecto. Y honestamente, el diseño y la calidad de una pieza a medida no depende exclusivamente del taller y del carpintero, depende muchísimo también de la manera en la que se comunica el diseño a los que van a crear el producto. Y mi recomendación es hablar muchísimo con ellos, porque al final cuando hablamos con los que hacen, cuando hablamos y compartimos con los que generan el producto, muchísimas veces aprendemos mucho y muchísimas veces se mejora el proyecto. Estilismo y cierre de proyecto, especialmente en los proyectos que están diseñados y a veces diseñados por otra persona. Es importantísimo que tenga esa conexión con el usuario final, con la persona que va a vivir el espacio, con la persona que lo va a disfrutar todos los días. Y es bastante común, especialmente si los espacios están diseñados por otras personas, que el resultado final carezca de ese alma, carezca de esa conexión con las personas que van a habitar en el espacio. Así que es la oportunidad perfecta, 1, de contar nuestra historia, 2, de añadir esos pequeños detalles que a lo mejor no hemos podido añadir en otros objetos. Durante estas semanas hemos estado hablando muchísimo de texturas, de materiales, del metal que es real, del mármol que es real, de todos esos elementos que hacen el espacio más vivo. Y quizás por unos motivos u otros, ya sea por presupuesto o ya sea por circunstancias de cada uno, no pueden ser integrados en el espacio, en las grandes carpinterías, en la cocina o en los grandes elementos de diseño o estructurales.
pero siempre podemos añadirlos en esos acentos de decoración y en esos acentos de estilismo que cambian completamente el espacio. Personalmente, yo creo que todos los elementos del proyecto son una oportunidad perfecta para tener un vínculo con nosotros y contar nuestra historia. Pero si no ha podido ser, por el motivo que sea, o porque ya estaba ahí, o porque es un piso de alquiler, o porque es algo temporal, en el momento de añadir el estilismo, en el momento de hacer el espacio nuestro con todos los accesorios que tenemos alrededor, accesorios, cojines, libros, flores, absolutamente todo, es la oportunidad perfecta para elevar el espacio y para contar nuestra historia. La respuesta a una llamada de socorro de yo no puedo hacer absolutamente nada en mi proyecto. Si no has podido hacer absolutamente nada de todo lo anterior por cualquier motivo, con los accesorios tenemos la oportunidad de cambiar completamente el espacio. Así que si tú estás en ese proceso en el que no puedes hacer nada, sí se puede hacer. Y el ejercicio es intentar entender cuál es tu historia, intentar entender qué es lo que quieres contar en tu proyecto, qué es lo que quieres contar en tu espacio y cuáles son las partes de tu vida o las partes de tus hobbies o los elementos que quieres reflejar. Cómo elegir los textiles, cojines, cortinas, tapizados, todos esos elementos que realmente por volumen, por la cantidad de presencia que tienen en el espacio, afectan muchísimo a nuestro interior. Seleccionar cojines, cortinas, telas, todo tiene una proporción y todo tiene que ayudar al espacio. Un error bastante habitual es que la proporción de las cortinas no llega al suelo. Cuando cortamos el espacio hacemos ese corte que de manera inmediata hace que el espacio se sienta un poco desproporcionado. Si tenemos la posibilidad de que toda la cortina pueda caer hasta el suelo, siempre va a funcionar mejor que si la cortamos sin ninguna referencia y sin ningún punto de conexión que realmente va a llamar la atención de nuestro ojo sin que nosotros queramos que llame la atención. Es muchísimo mejor llevarla hasta el suelo. Cojines. En este caso, evitar un poco las simetrías y jugar con los impares. 3 cojines, 5 cojines, un cojín. Y tampoco hace falta abusar muchísimo de ellos. Tener un par de cojines funciona muy bien. Llenarlo todo de cojines puede cansar un poco. Y las telas que utilizamos para cortinas, sofás, cojines, cada vez que vamos a una tienda de telas y cogemos una muestra, cada muestra de tela es una fuente de información increíble. Normalmente en la parte de atrás hay muchísima información sobre esa tela que no solo es importante leer, sino que también es importantísimo entender. Dice la composición, dice el martindale. El martindale es ese número que nos dice cómo de resistente es la tela que tenemos enfrente de nosotros. Si es una tela que podemos utilizar en un sofá o es una tela que simplemente deberíamos utilizar en un cojín. Dice el ancho, dice los colores en los que está disponible, dice si se puede lavar, si no se puede lavar, si está tratada para fuego, si no está tratada para fuego. Las telas normalmente vienen con muchísima información que no debemos dejar desapercibida, es más, tenemos que analizarla. Y las telas con diseño tenemos que sobreanalizarlas. A veces tenemos un trocito de tela que es pequeñito, no nos dice nada, pero resulta que ese trozo de tela tiene un diseño enorme y lo que está recibiendo es simplemente un trocito de esa tela y no ves la repetición completa. Las telas con diseño siempre muestran cuánto es la repetición, siempre dicen cada cuánto se repite ese diseño, que también es importantísimo porque dependiendo del diseño, si queremos utilizar una tela o un cojín, a lo mejor tenemos que hablar con el que hace los cojines para que cuadre el diseño exactamente en el centro o no lo rompa. Al final, el diseño de interiores de verdad que hay una parte creativa muy alta, pero parte de que todo salga bien es estudiar, estudiar y estudiar y entender que cuanto más analizamos la información, más preparados estamos para tomar la decisión correcta o dentro de las opciones que queremos, más preparados estamos para tomar la decisión que se alinea mejor con nosotros, que a lo mejor no es la óptima, pero no es la peor. Y no quiero terminar sin decir hay que analizar la composición. Esto es como cuando uno se compra un jersey de cashmere. No es lo mismo 100% cashmere que 10% cashmere y el resto sintético. Pues con las telas del interior es exactamente igual. No es lo mismo una cortina 100% poliéster que una cortina 100% lino. Y es importantísimo analizar la composición de los textiles que metemos en el interior. Cómo colocamos el arte y qué arte usamos para nuestro interior. A ver, en la industria hay gente que se dedica especialmente a colgar piezas de arte. En algunos proyectos que yo he realizado, que no han sido en Londres, que han sido en el extranjero, todo el equipo hemos viajado, todo el equipo hemos volado y parte del equipo era esa persona que cuelga las obras de arte en el lugar donde se tienen que colgar. Así que colgar las obras de arte en sí es un absoluto arte y no es algo que se tenga que hacer a la ligera. Sin embargo, no todos los proyectos tienen ese lujo de tener alguien que cuelgue las obras de arte por nosotros y podemos seguir unas pequeñas normas que hagan que el espacio se sienta más armónico. Lo primero, la proporción. Se aconseja que las piezas cubran como 60-75% del espacio, que equivale un poquito a otra regla, la regla de los 2/3. Vamos, que si tenemos un espacio de
de 3 metros de ancho, la pieza que podemos poner en ese espacio será de 1,8 a 2,3 y eso nos dará una buena proporción. Y en cuanto a la altura, el centro de la pieza se suele poner a 1,45 y por supuesto cada pieza hay que analizarla en el espacio. Si tenemos varias piezas se pueden alinear en la parte superior, se pueden alinear en el medio, el conjunto global se puede alinear con otros elementos estructurales como pueden ser las puertas, o se puede intentar evitar esa alineación para que no se conecte con otros elementos. De verdad que esto hay que analizarlo muchísimo en el espacio y jugar, porque al final queremos que esas piezas, esas obras de arte nos den al espacio lo máximo que podamos. Si queremos un efecto más clásico, piezas más grandes y jugando con esas simetrías. Si queremos que la pared fluya, podemos jugar con varios componentes y hacer este efecto galería. Y a mí me gusta cuando hay efecto galería que haya un elemento común. Siempre hay maneras de generar una pequeña colección. Y al hacer una galería, por ejemplo, podemos usar el mismo tipo de marco, podemos usar el mismo color en las piezas que vamos a utilizar, podemos utilizar el mismo artista. Siempre hay maneras de jugar e incluso con una composición que no necesariamente parece muy ordenada, puede homogeneizarse y de esa manera se ordena un poco. Y no quiero terminar en hablar de artistas. Por supuesto que hay artistas totalmente establecidos, que hay piezas que son auténticas inversiones y que hay ferias especializadas dedicadas a ello. London Masterpiece en Londres es una feria de arte que agrupa y junta lo mejor de todas las galerías del mundo. Sin embargo, gracias al mundo digital y al motivo por el que en este momento este vídeo quizás se reproduzca en cualquier lugar del mundo, podemos acceder a muchísimos artistas que gente no conoce, a artistas emergentes, a estilos que a lo mejor nos sorprenden muchísimo. Instagram, TikTok y todas las redes es maravilloso para buscar ese tipo de artistas, para buscar nuestro artista local, para buscar un tipo de textura, un tipo de material, un tipo de arte que realmente es el que nos llama, pero no sabemos quién lo hace o no sabemos quién lo hace cerca o lejos. Si por lo que sea tenemos varias propiedades, una a lo mejor está en Londres, la otra está en Nueva York, a lo mejor en Nueva York queremos trabajar con gente local. Y si otra propiedad está en el sur de Francia, a lo mejor en el sur de Francia queremos artistas locales también. Y por supuesto que podemos acceder a las galerías locales, pero las redes para artistas emergentes o artistas que no se conocen tanto es una fuente de información maravillosa. La iluminación decorativa, no esa iluminación servicial que hace que funcionemos en nuestro espacio, que puede decorar, sino esas lámparas, esos focos de iluminación que añadimos para dar personalidad a nuestro espacio. Aquí una vez más es la oportunidad perfecta para contar nuestra historia y nunca hay correcto o incorrecto. Las opciones son infinitas, la iluminación decorativa cambia el espacio por completo y siempre puede ser ese grito, ese protagonista del espacio. Incluso si llegamos a un espacio donde todo está hecho, no podemos cambiar absolutamente nada, siempre se puede añadir un poquito de iluminación decorativa, siempre se pueden añadir esos elementos. Hay piezas en el mercado que están reconocidas, tienen nombres y apellidos, su diseñador, su historia, han pasado el mayor de los exámenes, el tiempo. Se llevan hoy, se llamarán dentro de 10 y 20 años. Si queremos invertir en algo, invertir en ese tipo de piezas siempre es una inversión bastante segura. La materialidad de las lámparas decorativas es infinita. Un mismo espacio, un mismo salón. Digamos que ponemos una lámpara totalmente tradicional con ese cristal que refleja absolutamente todo y aunque el espacio sea moderno, podemos jugar con esa lámpara y le damos ese grito y contamos nuestra historia. A lo mejor hemos heredado la lámpara, a lo mejor es una lámpara que siempre nos ha gustado, da exactamente igual, cuenta nuestra historia. Esa lámpara cambia completamente el espacio, el mismo diseño, un canvas, digamos, una estructura, un todo lo que tenemos bastante contemporáneo, bastante limpio. No queremos esa lámpara tradicional, no queremos esas lágrimas, no queremos esa araña. Queremos unas piezas más volumétricas, queremos jugar con el alabastro, queremos jugar con la presencia, con lo orgánico, con los volúmenes. Es un espacio completamente diferente y lo único que he hecho es cambiar la lámpara. Y si tú me preguntas a mí como diseñadora, me gustan los dos. Me encantan los dos, me parece que son perfectos los dos y son completamente diferentes. Uno da un estilo, uno da una imagen, otro da otro estilo, otro da otra imagen y los dos son válidos. Al final, uno u otro dependerá de quién es la persona que va a vivir en ese espacio. Y esta magia, este cambio que se pueda generar con la iluminación decorativa es absolutamente maravilloso. Y no quiero ser súper pesada con esto, pero si por lo que sea solamente estás viendo este vídeo, la iluminación decorativa hay que tener muy presente la temperatura de color, Kelvin, la reproducción cromática de las bombillas que estamos utilizando, las luces y las sombras, cómo iluminar dando luz y no generando muchísima sombra. Y con esto termino la iluminación.
La decoración final, ese toque final, los libros, los accesorios, los pequeños objetos que encontramos en nuestro espacio y definen bastante quiénes somos, define el tipo de literatura que leemos, define las texturas que nos gustan, define si nos gusta el dorado, nos gusta el plateado o simplemente no nos gusta el metal en nuestro espacio. Y todo ello son los pequeños objetos. Y para mí el único riesgo que encuentro con ellos es que no estén ordenados. Y para ello siempre hay truquitos, la regla del 3. En una mesa de café, por ejemplo, siempre funciona muy bien agrupar en grupos de 3. Los fieles y los que están por aquí muy a menudo saben que con eso directamente rompemos la simetría. Al romper esa simetría, al generar ese desorden ordenado, el espacio se siente más elevado, se siente más vivido y se siente pensado en realidad. No hemos tenido la oportunidad de integrar la naturaleza en nuestro espacio de ninguna de las maneras y nos encanta la naturaleza ahora. Ahora es ese momento en el que puedes meter piezas con muchísima textura. Puedes poner ágatas, puedes utilizar fósiles, cualquier elemento que introduzca la naturaleza en tu espacio. Miriam, no me gusta nada la naturaleza, me gusta más cuando es plástico, cuando son piezas de otro estilo. Fenomenal, este es tu momento. Puedes meter una pieza de Gustav Westman, puede ser una pieza pequeñita o puede ser uno de sus espejos. Al final, con todos estos elementos, se cambia muchísimo el estilo del proyecto. Y si he dicho que el riesgo es que aparezca desordenado, también doy la solución. La solución es agrupar en grupos de 3 y agrupar con otros elementos que hagan que todo se sienta un único. Si tenemos una mesa y queremos poner muchas piezas, podemos ponerlas todas ellas en una bandeja o en un elemento que agrupe todo ese espacio y de una manera inmediata se genera una composición en vez de elementos sueltos. Y con todo esto se define tu estilo de una manera muchísimo más ordenada. Repasos, checklists, snagging, como lo quieras llamar. De nada sirve hacer todo este proceso que aparte es agotador. Una reforma es muy intensa, va a haber subidas, va a haber bajadas. Normalmente cuando uno llega al final del proyecto está agotado, no le queda nada de energía, el presupuesto a lo mejor ha cambiado, la obra se ha demorado, da igual. Hay que sacar energía de donde sea para hacer ese análisis del proyecto y hacer un análisis crítico y analítico real. Especialmente antes de que se vaya la constructora, antes de que se vaya el que haya instalado, antes de que se vaya todo el mundo y te quedes en tu espacio. Hay que hacer un análisis real, intentar entender que todo funciona bien, que todo está bien instalado, que las bisagras están correctas, que las puertas no están descolgadas, que no hay elementos que están mal rematados, que está todo bien instalado. Ese momento es clave en el proyecto. Además, como acabo de decir, uno suele estar agotado y lo único que quiere es acabar. No hay que acabar bien y hay que sacar la energía donde sea para hacer ese último repaso y ese último análisis. Y aquí en realidad yo siempre hago lo mismo. Cojo mis planos, foto al plano, foto a la zona, foto del espacio, barrido completo. Foto al plano, foto a la zona, foto del espacio, barrido completo. Y luego se transforma en un informe que puedo derivar, ya sea al constructor, ya sea al carpintero, ya sea quien sea. Pero de esta manera tengo clarísimo cuál es la zona, cuál es el problema y puedo reportar. Y cuando ya tienes esto, ¿has terminado? No, no has terminado. Genera tu memoria de calidades. Y si puede ser absolutamente de todo. ¿Cuál es la pintura que has utilizado? ¿Cuál es el fabricante? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el tipo de pintura? ¿Cuál es el sofá que has comprado? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el fabricante? ¿La tela que has utilizado para ese sofá? Absolutamente todo lo que has elegido en tu espacio. Y a estas alturas ya sabes que has elegido absolutamente todo. Has elegido el color del rodapié, has elegido esa tela que hace contraste en el cojín, has elegido todo de ese proyecto. Intenta tener toda esa información guardada para el futuro. Si el día de mañana, por lo que sea, tienes que repasar un poco de pintura, quieres hacer un otro cojín o uno de tus amigos te pregunta qué es eso en concreto, esa información de todos los elementos que has ido decidiendo, que pones junta, que recopilas y simplificas, es oro, oro absoluto y estoy convencida que en algún momento en la vida, antes o después, volverás a ello. Hemos terminado. Y los profesionales, cuando terminamos un proyecto, analizamos el proyecto. Analizamos el proyecto e intentamos entender si cumple lo que queremos que cumpla. Lo primero, la funcionalidad. ¿Funciona con mis necesidades? Ya sea porque en el espacio vivo solo o con gente mayor o con niños pequeños o con mascotas. ¿Realmente mi espacio es funcional para mis necesidades? Es importante hacer ese análisis. ¿Es un espacio armónico y se siente bien? Cuando llegas a tu espacio dices, está bien, está balanceado, los volúmenes funcionan, la simetría está rota de una manera consciente y me gusta. Las piezas que resaltan de la manera que me gusta. Todos esos ejercicios que has hecho durante todo este tiempo dan un resultado.
¿Cómo se siente ahora? ¿Se siente bien? Y por último, y creo que el más importante, refleja quién eres. Tu espacio cuenta tu historia, la historia de tu familia, la historia del pasado, la historia de lo que te gusta, la historia de tu profesión, cualquiera de las narrativas, cualquiera de las historias que quieras contar en tu espacio, cualquier elemento que definió tu hilo conductor. Y que además no tiene que contarse a gritos. Tú también eliges de qué manera se cuenta esa historia. Si quieres que sea una manera muy sutil o una historia contada a gritos, analizando detalle a detalle, truquito a truquito, de cómo se hacen las cosas, de seguir reglas, de romper simetrías, de abrir espacios, de flujos, de volúmenes, de materiales, de tantas cosas que hemos visto. Fíate de tu intuición. Porque yo he contado muchas maneras de hacer las cosas, pero la intuición muchísimas veces gana a todas ellas. Y las normas, ciertamente, a veces están para romperlas y tomar decisiones en nuestro espacio, que a veces no es lo que se debería hacer por norma, puede jugar en beneficio del espacio. Y trata de disfrutar los problemas y los hándicaps, salvando cosas extremas, porque está comprobadísimo que los mayores hándicaps, las mayores restricciones, los peores problemas realmente suelen acabar en los mejores detalles de diseño. Y si has llegado hasta aquí, si hoy has sido capaz de llegar aquí, bravo, bravo por ti. No creo que yo hubiera sido capaz de haber hecho todo esto del tirón, así que bravo. Y si en algún momento quieres ver algo en concreto, por aquí está todo dividido, tema por tema. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y espero que nos volvamos a ver.